Hola, soy el cabo Rodrigo Martínez del Ejército Mexicano. Llevo 8 años de servicio, y quiero contarles algo que viví en una base militar remota, perdida en lo profundo de la selva Lacandona en Chiapas. Era la temporada de lluvias, esas noches interminables de cielos negros cargados de nubes. La humedad se metía hasta los huesos, y el lodo nos llegaba a los tobillos. Me acuerdo bien porque aquella noche el agua caía a cántaros, golpeando el techo de lámina de las barracas como si fueran disparos. Estábamos destacados en una pequeña base de vigilancia fronteriza. Apenas un puñado de soldados custodiando un claro abierto a machetazos entre la maleza. Alrededor de nosotros, la jungla era un muro impenetrable de árboles altísimos, enredaderas y ruidos extraños. Solo teníamos un generador viejo que bramaba intermitentemente para darnos algo de luz. Las torres de guardia eran simples plataformas elevadas, y esa noche me tocaba turno de centinela. Me acomodé el impermeable sobre los hombros, saludé al cabo al que relevaba, y subí a la torre mientras él bajaba apresurado, ansioso por refugiarse del aguacero. Desde arriba, la vista era limitada. Una cerca perimetral de alambre, 2 chozas que hacían de barracas y bodega, y más allá, oscuridad absoluta. Mis botas chapoteaban en el agua acumulada en la plataforma. Intenté encender un cigarro para espantar el sueño, pero la brisa helada y la lluvia hacían imposible mantenerlo prendido. Aún así, el olor a tabaco se mezcló con el aire húmedo y terroso de la selva. Pasó cerca de 1 hora. Entre el repiqueteo constante de la lluvia, empecé a distinguir otros sonidos. El zumbido de insectos gigantes atraídos por nuestra luz, el croar lejano de ranas y un aullido ocasional de mono zaraguato que retumbaba a lo lejos. Es increíble cómo la jungla nunca duerme. Siempre hay un crujido, un silbido o un murmullo entre las hojas. Pero aquella noche, además de los ruidos normales, sentí algo distinto. Era una inquietud, como si los sonidos se apagaran por momentos, dejando un silencio tenso, expectante. Apunté mi lámpara hacia la línea de árboles, rastreando con el haz de luz entre los troncos. No veía nada fuera de lo común, solo la cortina de lluvia. Aún así, los vellos de mi nuca estaban erizados. Sentía que alguien, o algo, nos observaba desde la espesura. Pensé que tal vez eran imaginaciones mías, fruto del cansancio y de tantas historias de guardia que uno escucha. Intenté tranquilizarme tarareando bajito una canción ranchera, concentrándome en el ritmo para no perder la calma. De pronto, escuché un crujido extraño, distinto al vaivén de las ramas. Agucé el oído entre la lluvia. Sonó como un pisotón sobre hojas secas, a unos metros fuera del perímetro, detrás de la caseta del guardia que está cerca de la entrada del campamento. Al principio pensé que podría ser un animal, un tejón, quizás un venado extraviado. Apunté mi fusil en esa dirección y alumbré con la lámpara montada. ¿Quién anda ahí? Alcé la voz, intentando sonar firme. Solo obtuve el eco amortiguado de mi propio grito mezclado con la lluvia. Bañé con luz la caseta de la entrada y el camino fangoso que se perdía en la selva. Nada. Solo la lluvia formando cortinas plateadas. Permanecí en alerta, forzando la vista. Un trueno retumbó en la distancia, iluminando todo con un relámpago fugaz. Entonces me pareció ver una silueta junto a la caseta, apenas un instante a la luz eléctrica del relámpago. Era la figura inconfundible de un hombre parado bajo la lluvia, quieto como estatua. Tragué saliva, y mi corazón dio un brinco. No debía haber nadie allí. El último puesto de avanzada del otro lado de la frontera quedaba a kilómetros. ¡Alto! ¡Identifíquese!, grité nuevamente. Bajé de la torre de un salto, olvidándome del impermeable que dejé atrás. El agua fría me golpeó el rostro al correr hacia la entrada. Mis botas se hundían en el fango mientras apuntaba el arma hacia donde vi la silueta. Al rodear la caseta con el dedo en el gatillo, descubrí que no había nadie. Solo la puerta de madera mal cerrada, golpeándose con el viento. La abrí de golpe, pero dentro la caseta estaba vacía, a excepción de una silla vieja y un farol apagado. Un charco se había formado en el piso de tierra por el agua que se filtraba por el techo. No había rastro de pisadas recientes, ni de alguien tratando de resguardarse ahí. El corazón me latía con fuerza contra el pecho. Sentí un escalofrío, y no precisamente por estar empapado. Me di la vuelta lentamente, apuntando mi lámpara hacia los arbustos cercanos. Nada se movía. El aguacero empezaba a amainar un poco, y en los charcos del suelo podía ver reflejarse la luz temblorosa de mi lámpara. Regresé sobre mis pasos con la respiración agitada. Quizás la oscuridad y los relámpagos me jugaron una mala pasada, pensé, tratando de convencerme. Al subir de nuevo a la torre, agarré el radio portátil que teníamos para comunicarnos entre puestos.
Dudé un segundo en reportar lo que había visto. ¿Y si me equivocaba? ¿Y solo era un tronco caído con forma humana? Ya bastante se burlan cuando uno reporta falsas alarmas fantasmas en la selva, dicen riendo. Decidí mantenerme alerta y guardar silencio por el momento. Los siguientes minutos transcurrieron sin novedad. El chaparrón disminuyó hasta quedar en una llovizna. El viento cesó casi por completo, dejando el aire pesado, con ese olor a tierra mojada y vegetación aplastada por la tormenta. Desde la torre distinguí la luna difusa asomando entre las nubes, bañando el claro de la base con una luz pálida. Todo estaba en silencio, un silencio espeso que me hacía sentir dentro de una burbuja. De pronto, un ruido me hizo dar un respingo. Era la radio a mi lado, soltando un chasquido de estática. La levanté de la repisa pensando que tal vez el sargento en la barraca intentaba contactarme. «Central, ¿me recibe?», hablé con voz baja. En respuesta solo obtuve más estática y un murmullo. Sí, entre la estática pude distinguir lo que sonaba como un susurro lejano. Ajusté la frecuencia creyendo que tal vez estaba captando alguna transmisión desde Guatemala, pero lo único que logré fue que el murmullo se convirtiera en palabras ininteligibles, como si alguien hablara bajo el agua. «Repite, Central, te escucho muy bajo», dije frunciendo el ceño. En eso, las palabras se aclararon un poco. Parecía una voz masculina, pero distorsionada. «No. Abandonar. Puesto». Fue lo que alcancé a entender antes de que la estática volviera a tragarse el resto. Me quedé helado. ¿No abandonar el puesto? ¿Era alguna broma? ¿Algún radio de onda corta viejo? Intenté responder. «Central, no copie, cambie de canal». Pero ya no hubo más que el siseo vacío. Bajé el volumen y me quedé con la radio en la mano, sin saber qué pensar. Podría haber sido interferencia de algún lado, pero esas palabras justo me llegaban después de haber dejado mi puesto un momento para investigar. Como una reprimenda, ¿sería coincidencia? En eso andaba, tratando de buscarle una explicación lógica, cuando escuché claramente que alguien caminaba dentro del campamento. Eran pisadas lentas, chapoteando en los charcos cerca de las barracas. Desde mi posición en la torre, la línea de visión de las barracas estaba parcialmente obstruida, pero alcancé a ver movimiento. Una sombra alargada proyectada en la pared de la barraca, como si alguien estuviera pasando cerca con una lámpara. Pensé que tal vez uno de mis compañeros se había despertado para ir al baño. Teníamos un excusado improvisado al fondo del campamento, pero las pisadas sonaban demasiado fuertes y lentas, no el trote rápido de alguien desesperado por la urgencia. Además, ninguno de mis compañeros hubiera estado afuera sin antes avisarme por radio, por procedimiento. «¿Morales? ¿Eres tú?», susurré casi para mí mismo, esperando que fuera él, nuestro cocinero, que a veces se levantaba de madrugada. No obtuve respuesta. Decidí bajar otra vez. Prefería verificar y regañar al soldado que anduviera deambulando sin aviso, a quedarme arriba consumiéndome en dudas. Descendí la escalerilla con cuidado de no resbalar. Al pisar tierra firme, caminé despacio hacia las barracas, con la lámpara del rifle apuntando al frente. «¿Quién anda fuera a estas horas? Respondan», dije en voz firme pero moderada, para no alarmar a todo el campamento si no era necesario. Doblé la esquina de la primera barraca, la de tropa, y apunté hacia los baños. Nada. Solo la puerta de tablas abierta de par en par, golpeando ligeramente con la brisa. El interior a oscuras. Seguí avanzando, rodeando ahora la segunda barraca, que usábamos como cocina y almacén. Al voltear por su lado opuesto, mis botas chapotearon en un charco grande. Iluminé el suelo. Había huellas frescas marcadas en el lodo, justo ahí. Me agaché para ver mejor. Eran huellas de botas militares, del mismo tipo que usamos nosotros. Parecía que alguien con botas embarradas hubiera pasado por allí, dejando solo las marcas llenas de agua. O más bien, como si unas botas invisibles estuvieran caminando. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Las huellas eran nítidas, y se alejaban unos pasos hasta perderse donde el barro daba paso a la hierba. Las seguí con la luz hasta el límite del claro. Allí, junto a la maleza, me pareció distinguir una figura de pie, de espaldas a mí. Llevaba uniforme, o eso creí ver en la penumbra, y estaba quieta, mirando hacia la selva. Pensé en llamarlo, pero algo me detuvo. Sentí un terror frío en la boca del estómago. Con la voz atascada en la garganta, logré decir: «Oiga, ¿qué hace ahí?». La figura no se movió. Di un par de pasos más acercándome por detrás. Entonces, noté algo extraño. La luz de mi lámpara se posaba sobre él,
pero era como si su cuerpo no la reflejara bien. Se veía opaco, borroso en los bordes, y parte de la luz traspasaba su silueta iluminando las hojas enfrente. No era posible, era como una neblina con forma humana vistiendo un viejo uniforme mojado. En ese instante, la figura giró ligeramente la cabeza, apenas de lado, como si por fin notara mi presencia. Pude ver el perfil, la piel ceniza, ojos hundidos y vacíos, y la mitad de la cara destrozada, con carne oscura y hueso asomando. Un olor nauseabundo me golpeó, mezcla de agua estancada y algo podrido. Se me heló la sangre, era el rostro de un muerto. Di un paso hacia atrás instintivamente, conteniendo un grito. El espectro, porque no podía ser otra cosa, comenzó a voltear su cuerpo hacia mí. Sus movimientos eran lentos, antinaturales, como sumergidos en agua. Al moverse, pude ver que en el pecho llevaba colgado un viejo fusil, de esos que ya no usamos, y su uniforme no era del todo igual al nuestro. Parecía un diseño antiguo, descolorido y raído, del tipo que usaba el ejército décadas atrás. No aguanté más y grité: «¡Alto ahí! ¡No se mueva!». Mi voz salió temblorosa. El ente no pareció inmutarse por la orden. Terminó de girar hacia mí, y ahora lo vi de frente. Tenía un agujero oscuro en el vientre, del que goteaba agua mezclada con algo negro. Sus brazos colgaban antinaturalmente largos. Me miró. O sentí que lo hacía. Aunque sus ojos eran dos pozos negros, y abrió la boca en un gesto que podría ser de dolor, o de intento de hablar. Pero de su garganta surgió un quejido gorgoteante. Retrocedí otro paso y sentí que mis botas se trababan en las raíces al borde del claro. Estaba a nada de caer de espaldas. Apunté mi arma con manos temblorosas. Tenía el seguro puesto. Lo quité con un chasquido audible. Dudé un segundo. ¿De qué serviría dispararle a algo que tal vez ni era sólido? Pero el pánico me dominó, y jalé del gatillo. Un disparo seco rompió la noche, seguido de un estruendo cuando la bala dio contra un árbol, porque la figura ya no estaba. Se había desvanecido ante mis ojos en una fracción de segundo. Solo vi la estela de una llovizna fina, donde antes estuvo parado. El eco del disparo resonó en la arboleda. Inmediatamente escuché el alboroto en las barracas, voces de mis compañeros despertando sobresaltados, preguntando qué pasaba. Un par de segundos después, el cabo Herrera y el soldado Jiménez salieron tropezando de la barraca con las armas en la mano, aún medio dormidos pero listos. Me encontraron de pie bajo la lluvia ligera, empapado, con el fusil aún apuntando a la nada y el semblante helado. «¿Qué sucedió, Martínez?», preguntó Herrera, alarmado, mirando alrededor esperando ver algún enemigo. Yo bajé el arma lentamente. Tenía la boca seca, apenas pude susurrar. «Aquí había alguien». «¿Quién? ¿Dónde está?», insistió Jiménez acercándose. Los apunté hacia la selva con un gesto débil. «Ahí, un hombre. Estaba parado justo ahí». Los dos enfocaron sus lámparas hacia los árboles. Solo vieron el tronco astillado donde mi bala había pegado. Empezaron a inspeccionar alrededor buscando indicios de alguna incursión, mientras el sargento salía también y se me acercaba con cara de pocos amigos. Intenté explicarles con palabras entrecortadas lo que vi. Les mostré las huellas en el lodo junto a la barraca, pero cuando fuimos estaban casi borradas por la lluvia y el barreo de nuestros propios pies al correr. Revisamos todo el perímetro bajo la lluvia débil. No había rastro de intrusos. La puerta de la caseta de vigilancia seguía abierta, golpeando suavemente. El sargento me miró frunciendo el ceño, claramente escéptico. Supongo que en mi estado y con la historia atropellada que conté, pensó que me había quedado dormido, y soñé algo, o que estaba viendo visiones por el cansancio. Finalmente, con el amanecer gris asomando tras las nubes, la búsqueda se canceló. Mis compañeros regresaron refunfuñando a intentar dormir una hora más, antes de empezar la rutina diaria. Yo me quedé sentado en mi litera, todavía aturdido, tiritando de frío y de lo que había presenciado. Sabía que no había sido un sueño. Ese rostro descarnado, esa voz estática diciendo, no abandonar el puesto, seguían dándome vueltas. Más tarde, ese mismo día, me animé a comentarle en privado al sargento lo de la voz en la radio, y lo que creí ver. Él suspiró y, para mi sorpresa, me contó algo. Años atrás, cuando esa base apenas se había instalado, hubo un enfrentamiento con un grupo armado de contrabandistas. Un cabo joven, encargado de la radio, murió en su puesto alcanzado por una bala, mientras pedía refuerzos por radio. Dicen que se negó a retirarse incluso herido de muerte, y mantuvo la transmisión hasta su último aliento. El sargento dijo que ese cabo estaba enterrado no muy lejos de allí, bajo la selva que devoró la tumba improvisada. No sé si será verdad la historia,
Pero lo que vi aquella noche me hace pensar que el cabo sigue allí de algún modo, rondando bajo la lluvia, vigilando su puesto que nunca abandonó. Quizá fue él quien apareció para recordarme cuál es nuestro deber, o tal vez para buscar compañía en su soledad eterna. Desde ese día cumplí mis guardias con un respeto distinto, y jamás volví a salir de mi puesto sin relevo, ni siquiera un minuto. La selva guarda secretos, y a veces las almas de los que caen en ella se niegan a irse. A mis compañeros de uniforme les digo, cuando estén de guardia en una base perdida en la jungla, manténganse alerta, porque puede que no solo los vivos anden rondando entre la espesura. Buenas tardes. Me llamo Juan Hernández, sargento segundo del Ejército Mexicano, con 12 años de servicio. Quiero compartirles una experiencia que viví durante un entrenamiento de supervivencia en la selva de la península de Yucatán, cerca de un cenote remoto al norte de Quintana Roo. Era pleno verano, calor sofocante incluso al atardecer, y el aire húmedo se sentía espeso, casi pegajoso. La misión era simple en teoría, practicar técnicas de patrulla y vida en la jungla durante unos días, lejos de la civilización. Éramos 5 en el grupo, bajo mi mando, y ese día habíamos avanzado cortando camino entre la maleza cerrada, transpirando a mares bajo el sol implacable. Cuando el día comenzó a agonizar con un cielo naranja, decidimos montar un campamento improvisado junto a un cenote que encontramos casi de casualidad. Necesitábamos reabastecernos de agua, y aquel agujero enorme en la tierra, lleno de agua cristalina hasta el borde, parecía una bendición. El cenote estaba rodeado de antiguos árboles de ramaje retorcido y lianas que colgaban hasta rozar la superficie del agua. Las paredes de roca caliza que formaban el pozo estaban cubiertas de musgo resbaloso. Mientras uno de los soldados, el cabo Santiago, montaba las tiendas de campaña, yo me acerqué al borde del cenote con mi cantimplora. El reflejo del cielo crepuscular teñía el agua de tonos rojizos y violetas. Me arrodillé con cuidado sobre la piedra húmeda, sintiendo un escalofrío inexplicable a pesar del bochorno. Miré hacia abajo. La superficie era tan clara que podía ver varios metros de profundidad, donde las raíces de los árboles se sumergían como serpientes enredadas. Más allá, solo había oscuridad. Imposible saber qué tan hondo llegaba. Noté que no se escuchaban muchos animales cerca, lo cual era raro siendo un cuerpo de agua en la selva. Por lo general, al caer la tarde los cenotes se llenan de ranas cantando y aves viniendo a beber. Pero allí reinaba un silencio extraño. Solo se oía el zumbido lejano de las cigarras y el murmullo de nuestros muchachos trabajando en el campamento. Pensé que tal vez nuestra presencia había ahuyentado a la fauna momentáneamente. El soldado Ramírez, nuestro más joven elemento, vino a llenar también su cantimplora. Él, más relajado, incluso metió la mano en el agua hasta el antebrazo para sentir la temperatura. «Está helada, mi sargento», comentó sorprendido. Le advertí que tuviera cuidado de no resbalar. Bromeó diciendo que se echaba un chapuzón, pero le recordé que no estábamos allí de paseo. Ambos nos reímos un poco y volvimos al campamento con el agua. Montamos una pequeña fogata usando leña seca que recogimos en los alrededores. La noche llegó rápido, envolviéndonos en una oscuridad densa. El cielo apenas era visible entre las copas de los árboles, pero alcanzábamos a ver algunas estrellas titilando y la silueta blanquecina de la luna creciente. El calor del día daba tregua, sustituido por una brisa ligera que venía del agua y refrescaba el ambiente. Nos sentamos a cenar raciones frías alrededor del fuego, charlando en voz baja para no espantar lo poco de fauna que pudiera andar cerca. Uno de los muchachos, el soldado Pérez, comentó que en su pueblo había escuchado historias sobre los cenotes. Decía que muchos eran sagrados para los antiguos mayas, que creían que eran portales al inframundo, hogares de dioses o espíritus guardianes. Lo dijo en tono medio en broma, para asustar a Ramírez, supongo. Todos nos reímos, aunque la risa salió nerviosa. En el fondo esas leyendas nos incomodaban un poco, pero nadie lo admitía abiertamente. Después de comer, asigné los turnos de guardia nocturna. Yo tomaría el segundo turno, de medianoche a las 2 de la mañana. Hasta entonces intenté descansar un poco. Me metí en mi tienda, pero el aire seguía tan pesado que resultaba difícil dormir. Afuera, los ruidos de la selva seguían extrañamente tenues. Escuchaba apenas el crujir ocasional de alguna rama y el canto monótono de algunos grillos. Cerré los ojos e intenté relajarme. No debió pasar mucho tiempo antes de que me quedara medio dormido, cuando sentí que alguien me sacudía el hombro. Era el cabo Santiago, que tenía el turno antes que yo. Miré mi reloj.
La medianoche acababa de pasar. Salí de la tienda todavía adormilado y me espabilé respirando profundo el aire de la noche. Santiago susurró: «Todo tranquilo, mi sargento. Solo se oyen ruidos en el agua de vez en cuando, seguramente peces». Asentí, y él se fue a dormir mientras yo agarraba mi rifle y la linterna, listo para vigilar. La fogata se había extinguido casi por completo, solo quedaban brasas anaranjadas que ya no iluminaban nada. Me coloqué cerca de la orilla del cenote, desde donde podía vigilar tanto el agua como la selva a nuestro alrededor. Teníamos visión limitada entre los árboles, pero al menos cualquier cosa acercándose por el estrecho sendero por el que llegamos sería visible a contraluz si tapaba las estrellas. La verdad, me costaba mantenerme al 100% alerta. El canto lejano de los grillos y el arrullo suave del viento entre las hojas me tenían algo adormilado. Para despejarme, caminé unos pasos y eché un vistazo al agua, moviendo la linterna de mano sobre la superficie oscura. Esperaba ver algún pez nocturno, o quizás los ojos rojos de un cocodrilo pequeño, aunque en cenotes no es común que haya cocodrilos grandes. A veces alguno se mete desde lagunas cercanas. El haz de luz recorrió el espejo de agua sin mayores novedades. Solo vi algunos peces diminutos cerca de la orilla y las raíces sumergidas. Me disponía a volver a mi posición cuando un sonido me hizo detenerme en seco. Fue un chapoteo, suave pero claro, como algo moviéndose en el agua. Apunté la linterna de regreso al cenote, barriendo lentamente. ¿Un pez más grande?, pensé. El sonido se repitió. Plip plip, como si algo rompiera la superficie apenas. Agudicé la mirada. Entonces distinguí, a unos 4 metros de la orilla, un par de burbujas grandes subiendo y explotando en la superficie tranquila, haciendo círculos concéntricos. Fruncí el ceño, intrigado. El agua volvió a quedar lisa, como un espejo negro. De pronto, unos metros a la derecha de ese punto, vi emerger algo justo a flor de agua. Mi corazón dio un vuelco. ¿Eran unos dedos? Sí, parecían 5 dedos delgados agarrándose de la roca desde debajo del agua, como una mano saliendo del fondo e intentando asirse al borde del cenote. Parpadeé, pensando que estaba viendo mal. La linterna tembló en mi mano mientras enfocaba bien. Eran dedos, pálidos y alargados, que se aferraban a la roca cubierta de musgo, clavándose como garras. Di un paso atrás, sin apartar la luz. Lentamente, algo comenzó a asomar. Una mano cadavérica, luego un brazo huesudo, surgiendo casi en silencio del agua oscura. Tragué saliva con dificultad. Aquello no podía ser una persona normal, nadando a esas horas, no sin haberlo notado antes. Además, esa mano se veía extraña, con uñas muy largas. La criatura, porque a esas alturas yo ya sabía que no era un ser humano común, emergió un poco más. Vi la sugerencia de una cabeza asomando. Un cabello lacio, oscuro, cayó hacia adelante, cubriendo un rostro que apenas se intuía. De la nariz para arriba aún estaba sumergido, así que solo se veían mechones flotando, y esa mano esquelética, que ahora estaba acompañada por otra, ambas aferradas al borde de la roca, anclándose. Sentí el estómago contraído de terror. Con mi mano libre alcé el radio portátil que llevaba al cinto, y hablé en el tono más bajo posible. «Atención, todos despierten silenciosamente. Algo está en el cenote». Mi voz salió en un susurro apremiante. No esperé respuesta. Mantenía la vista fija en esa aparición. En segundos escuché a mis compañeros removiéndose en las tiendas. El soldado Pérez asomó primero la cabeza. Yo le hice señas frenéticas con la mano para que guardara silencio y se acercara despacio. Para entonces, esa cosa había alzado más la cabeza fuera del agua. Sobre la frente corrían algas pegadas, y por fin vi sus ojos cuando la luz los reflejó. 2 ojos enormes y vidriosos, como los de un pez, sin párpados. Me estaban mirando fijamente. Eran de un color blanquecino opaco, sin pupila visible, pero aún así sentí su mirada penetrante. Noté entonces su rostro por completo. Tenía rasgos vagamente humanos, pero la piel era grisácea y pegada al hueso. No tenía labios. La boca entreabierta dejaba ver dientes afilados, pequeños, como los de un bagre grande. Un hilo de agua le goteaba de la barbilla puntiaguda. Pérez llegó a mi lado justo cuando la criatura emitió un sonido, un gorgoteo bajo, como un gruñido ahogado en agua. Pérez la vio, y no pudo contener un grito ahogado. «¿Qué chingados es eso?». En ese instante, la cosa reaccionó con velocidad sorprendente. Lanzó una de sus manos hacia adelante, como tratando de alcanzar la orilla donde estábamos. Se impulsó sacando medio cuerpo fuera del agua.
Pérez tropezó hacia atrás del susto y cayó sentado. Yo también retrocedí, tambaleando, sin quitarle la luz de encima. Pude verla mejor con el cuerpo parcialmente fuera. Era delgada y alargada, el torso cubierto de parches de una sustancia verdosa, como lama o moho acuático. Sus brazos eran demasiado largos, las manos con dedos huesudos más largos aún. Tenía algo parecido a unas piernas, pero unidas por membranas en la parte inferior, recordando vagamente a aletas. La piel de todo su cuerpo brillaba con la humedad y estaba llena de costras oscuras. Para ese momento los otros 3 compañeros ya habían salido armados de las tiendas al escuchar el grito de Pérez, y se acercaban corriendo. La criatura abrió la boca y soltó un alarido agudo, un sonido entre humano y animal que me heló la sangre. Acto seguido, hizo algo que no esperábamos. De un tirón, se lanzó fuera del agua, arrastrando su cuerpo con las manos en el suelo. Su movimiento era torpe en tierra, como si no estuviera hecha para estar fuera del agua, pero aún así, avanzó rápidamente unos metros hacia nosotros, empujándose con los brazos y con la cola o piernas juntas, arrastrándose detrás, dejando un rastro húmedo y oscuro sobre la roca. «¡Abran fuego!», grité recuperando la voz, levantando mi rifle. Pero antes de que pudiera disparar, el cabo Santiago, que venía al frente, ya había soltado un primer disparo apuntando al centro de la silueta. El balazo retumbó en las paredes del cenote. No supe si alcanzó a darle. La criatura soltó otro chillido, esta vez de dolor, un sonido chirriante que hizo que me dolieran los oídos. Se detuvo en seco y se retorció, girando su cabeza hacia nosotros con una mueca de furia. Santiago disparó de nuevo, y yo me uní con una ráfaga breve. Los otros, confusos pero obedientes, también comenzaron a disparar. La escena era de caos. Fogonazos iluminaban la noche mientras el estruendo de los rifles reventaba el silencio, resonando en el pozo. La criatura recibió varios impactos. Vi chorros de un líquido oscuro brotar de su torso y un brazo. Con un aullido espantoso, retrocedió retorciéndose. Luego, antes de que pudiéramos cercarla, giró su cuerpo y se arrastró de vuelta al agua con la rapidez de una serpiente. Se zambulló dejando apenas una salpicadura y desapareció en las profundidades del cenote. Nos quedamos apuntando hacia la superficie, jadeando, sin saber si seguir disparando a lo loco al agua o esperar. La noche volvió a quedarse en silencio, salvo por nuestros resuellos y maldiciones ahogadas. La adrenalina me martillaba en las sienes. Pérez estaba tan pálido como la luna, aún sentado en el suelo donde cayó. Lo levanté de un tirón, escaneando con la linterna el cenote en busca de cualquier señal de movimiento. El agua tranquila devolvió la mirada como un espejo negro, perturbado únicamente por algunas ondas y manchas oscuras que flotaban. Al enfocarlas mejor, me di cuenta de que eran rastros de sangre. Ese ser había sangrado, y el agua lo evidenciaba, pero no se veía nada más. «¿Está muerta?», murmuró Ramírez con la voz quebrada. «No lo sé», respondí en el mismo tono, «pero será mejor que no esperemos a averiguarlo». Tomé una decisión rápida. Recogimos todo el equipo en cuestión de minutos, sin importar el desorden. Nadie protestó por abandonar el campamento en plena noche. Todos queríamos salir de allí cuanto antes. Bajo la luz de nuestras linternas, nos adentramos de nuevo en la selva siguiendo el sendero por el que habíamos llegado, dejando atrás el cenote y su silencioso guardián herido, o lo que fuese esa cosa. Sentía punzadas de pánico en la espalda, como si en cualquier momento fuera a sentir esa mano huesuda, agarrándome el tobillo desde la oscuridad, pero seguimos avanzando sin mirar atrás. Caminamos casi 2 horas hasta estar a buena distancia, en un claro más abierto, donde por fin nos detuvimos al ver que ya despuntaba el alba. Exhaustos y aún temblando, nos aseguramos de que no hubiera señales de persecución. Solo entonces, nos permitimos hablar en voz más alta sobre lo ocurrido. Nadie tenía una explicación concreta. Algunos decían que era un demonio del agua, otros que algún animal desconocido deformado por la naturaleza. Pérez, aún asustado, recordó las leyendas mayas y musitó que tal vez era un guardián del cenote, un ser que cuida esos lugares sagrados. Yo guardé silencio un buen rato, reflexionando. Fuera lo que fuese, no era algo que hubiéramos debido tomar a la ligera. Aquella bestia nos pudo haber matado si no reaccionábamos a tiempo. Entendí que hay rincones en la selva donde las historias y las leyendas toman vida propia de maneras insospechadas. Tras ese incidente, reportamos el encuentro a nuestro superior, aunque francamente, no entramos en detalles sobrenaturales. Dijimos que habíamos visto un animal agresivo no identificado en el cenote. Dudo que nos hubieran creído lo otro. De cualquier forma,
Supe que jamás volvería a acercarme con soberbia a un cenote solitario en la selva. Aprendí a respetar profundamente esos lugares y lo que puedan ocultar. A mis compañeros de armas les aconsejo esto. Si alguna vez acampan cerca de un cenote en la espesura, mantengan los ojos bien abiertos y piensen 2 veces antes de asumir que están solos. En la quietud del agua puede acechar algo que no alcanzamos a comprender, y es mejor no averiguarlo por las malas. Hola a todos. Soy el teniente Alejandro Gómez, del Ejército Mexicano, y llevo 6 años en servicio. Mi historia ocurrió durante una operación de reconocimiento en la selva de Campeche, en una zona donde se rumoraba que operaban saqueadores de sitios arqueológicos. Nos enviaron a investigar reportes de actividad ilegal en las profundidades de la jungla, lejos de cualquier población. Era finales de primavera, calor húmedo insoportable a pleno sol, y llevábamos 2 días avanzando entre árboles gigantes y ruinas de la civilización maya, cubiertas por siglos de maleza. Éramos 4 en el equipo, 2 soldados, un cabo y yo al mando. Al tercer día de patrullaje, dimos con algo inesperado. Entre la vegetación densa, surgían las formas inconfundibles de estructuras antiguas, bloques de piedra tallada, muros derruidos, y lo que parecía la esquina de una pirámide pequeña asomando entre las ramas. Nos emocionamos y alarmamos a la vez. Aquello podía ser el objetivo de los saqueadores que buscábamos, pero también significaba que estábamos cerca de donde podrían merodear. El sol de mediodía caía a plomo, mientras nos acercábamos con cautela. La jungla alrededor estaba inquietantemente silenciosa, como si nuestra presencia la hubiera congelado. Apartamos lianas y follaje para abrirnos paso. Ante nosotros apareció una plaza cubierta de maleza, varias estructuras de piedra rodeándola y, dominando el lugar, la pirámide escalonada de unos 20 metros de alto, erosionada pero todavía imponente. Tenía árboles creciendo en sus terrazas y raíces enormes abrazándola. No había señales obvias de actividad reciente, ni huellas, ni basura humana, pero, aún así nos mantuvimos alerta. Decidimos establecer un campamento provisional ahí mismo para inspeccionar con calma. El lugar nos daba algo de mala espina, pero ofrecía terreno ligeramente más abierto que la selva cerrada, y la estructura de la pirámide nos serviría de resguardo. Además, si los saqueadores volvían en la noche, los estaríamos esperando. Mientras los soldados Núñez y Chávez limpiaban un área para las tiendas, el cabo Ibarra y yo dimos un vistazo rápido alrededor de la plaza. Encontramos la boca de lo que parecía un templo semi-derrumbado, quizás una cámara interior en la base de la pirámide. Se asomaba oscura y húmeda, con un olor a piedra vieja y guano de murciélago. Decidí entrar unos metros con mi linterna, solo lo suficiente para ver si había rastros de reciente ocupación. El haz de luz reveló paredes cubiertas de grabados y pinturas borrosas por la edad. Alcancé a distinguir figuras humanas estilizadas, alineadas en procesión, llevando antorchas y ofrendas. También noté representaciones de criaturas y símbolos que no conocía, posiblemente deidades. En el suelo, hojas secas y algunas vasijas rotas antiguas. Ni rastro de personas actuales. Un murciélago salió volando de repente, pasando zumbando cerca de mi cabeza, y casi me hizo soltar la lámpara del susto. Decidí que era suficiente exploración por el momento. Salí de ese espacio estrecho sintiendo un leve mareo, tal vez por la falta de aire fresco ahí dentro. Afuera, la luz del sol me cegó un instante. El cabo Ibarra bromeó. «Nada de tesoros, mi teniente». Negué con la cabeza sonriendo, pero en el fondo me quedé pensativo por esas figuras pintadas. Había una en particular que me inquietó. Parecía un hombre con cabeza de jaguar observando desde atrás de las demás. Sacudí la sensación y seguimos trabajando. Por la tarde, el ambiente se tornó más pesado. Las nubes se juntaron anunciando una posible tormenta, aunque al final, la lluvia nunca llegó. Solo quedó un cielo encapotado y una brisa caliente que suspiraba entre las ruinas produciendo un sonido casi como gemidos lejanos. Aprovechamos para comer algo y descansar por turnos. Todo estaba sorprendentemente tranquilo. Demasiado tranquilo. Ya entrada la noche, asigné las guardias. El cabo Ibarra tomaría el primer turno, yo el segundo. Me recosté sobre mi manta intentando dormir un poco. Chávez roncaba suavemente a mi derecha, y Núñez se removía incómodo, seguramente tan inquieto como yo. No debí dormir más de 1 hora cuando me desperté sobresaltado. Me quedé escuchando, con los sentidos alertas. Había oído algo, ¿pero qué? El viento se había detenido por completo. Reinaba un silencio sepulcral, de esos que hacen zumbar los oídos. Miré mi reloj. Faltaban unos minutos para mi turno. Ibarra aún debía estar de guardia.
Salí de la tienda con sigilo. Afuera, la noche era cerrada. Las nubes tapaban la luna y estrellas, sumiendo todo en una oscuridad espesa. Solo tenía la tenue luz roja de mi reloj y una linterna apagada en mano, que decidí no prender de inmediato para no delatar mi posición por si había intrusos. Avancé unos pasos tanteando el camino hacia donde Ibarra debía estar, cerca de la base de la pirámide. Susurré: «Cabo Ibarra, ¿todo en orden?». Ninguna respuesta. Me extrañó. El cabo era de los más disciplinados y no abandonaría su puesto así nomás. Mi corazón empezó a latir más rápido. Caminé hacia la pirámide, encendiendo por fin la linterna pero manteniendo el haz bajo, cubierto parcialmente con mi mano. Barrí con la luz la base de la estructura, y allí, en una esquina de piedra, vi el rifle de Ibarra apoyado contra el muro. Pero él no estaba por ningún lado. Me acerqué desconcertado. Al tomar el fusil en mis manos, noté que aún estaba tibio, como si lo hubiera estado sosteniendo hasta hace poco. Tragué saliva. Dejé el arma recargada y di media vuelta, iluminando ahora hacia la plaza y las demás ruinas. No se veía nada ni nadie. Justo cuando me disponía a ir a despertar a los otros, un sonido me detuvo en seco. Venía de arriba, de la pirámide. Un murmullo confuso, como si varias personas susurraran a la vez. Alcé la vista instintivamente, enfocando la linterna hacia las escaleras que subían por la fachada de la pirámide. Al hacerlo, casi se me paraliza el corazón. A media altura, creí distinguir figuras moviéndose. Apagué la linterna de golpe, temiendo ser visto, y me restregué los ojos para acostumbrarlos a la oscuridad. La cima de la pirámide se delineaba negra contra el cielo ligeramente más claro. Y allí, contra ese fondo gris oscuro, definitivamente se movían siluetas. Eran personas, o algo con forma humana, caminando lentamente, algunas inclinándose como si trabajaran o prepararan algo en la plataforma superior. Me quedé boquiabierto, no podía creerlo. ¿Eran los saqueadores? ¿Habíamos pasado por alto que estaban ocultos esperando la noche? Tenía que reagrupar a mi equipo. Retrocedí agachado para no llamar la atención. En cuanto me giré para correr hacia las tiendas, escuché un sonido que hasta el día de hoy me eriza la piel. Un tambor. Un golpe profundo y resonante de tambor, proveniente de la cima de la pirámide, seguido de otro. Y otro. Era un ritmo lento, ceremonial, que hacía vibrar las piedras mismas bajo mis pies. Me detuve en seco, debatiéndome entre ir por mis compañeros o asomarme una vez más. La curiosidad venció por un segundo al deber. Desde la sombra de un muro, volví a alzar la vista hacia la cúspide. Ahora, además del tambor, vi un brillo rojizo. Era la luz temblorosa de antorchas. El olor me llegó entonces. Un humo con aroma a resina y copal quemado. El típico incienso ritual. Reconocí el olor por las ceremonias indígenas a las que había asistido en otras ocasiones, pero encontrarlo allí, a medianoche, era desconcertante. Decidí que tenía que ver qué pasaba antes de actuar. Apreté los dientes, y pegándome al muro de la pirámide para no ser visto, empecé a subir los escalones de piedra gastada tan silenciosamente como pude. El tambor seguía marcando el paso de mi ascenso. Conforme subía, también escuché claramente voces apagadas. Un canto grave, monótono, de varios hombres entonando al unísono palabras en un idioma que no entendí. Parecía maya antiguo, por lo poco que conozco, pero no puedo asegurarlo. Al llegar cerca de la cima, me acuclillé antes de asomar la cabeza. El corazón me retumbaba en los oídos. Con mucho cuidado, me deslicé por el último escalón y eché un vistazo sobre el borde de la plataforma superior. Lo que vi allí desafía cualquier explicación lógica. En la plataforma cimera, alrededor de una piedra tallada que parecía un altar, había un grupo de figuras humanas. Se veían borrosas, como envueltas en una niebla ligera pese a la noche clara. Eran al menos 6. Vestían túnicas blancas o beige, y tocados de plumas. Varios sostenían antorchas humeantes que proyectaban esa luz rojiza. Otros golpeaban tambores pequeños de mano al ritmo sordo que había escuchado. Y uno, el que parecía oficiar, se alzaba junto al altar con los brazos en alto. Mi mente tardó varios segundos en procesar lo que veía. Eran como sacerdotes mayas, tal cual se describen en libros de historia, completos con penachos y pinturas en el cuerpo. Sus rostros estaban extrañamente difusos, no podía distinguir facciones, como si fueran sombras sólidas. Ninguno parecía notar mi presencia. Todos estaban concentrados en su ritual. Sobre el altar de piedra había algo o alguien acostado. Parpadeé intentando enfocar. Era una forma humana tendida, inmóvil. Por el contorno del cuerpo me pareció que era un hombre, sin camisa, con el pecho expuesto.
Un escalofrío me recorrió al pensar en los sacrificios humanos de la antigüedad. No podía creer que estuviera presenciando algo así. ¿Sería una recreación? ¿Gente disfrazada? Pero se veían irreales. El sacerdote principal alzó la voz en un cántico más fuerte. Los demás respondieron en coro. Luego, de pronto, el cántico cesó. En un silencio cargado, el sacerdote tomó algo brillante de las manos de un asistente. Un cuchillo ceremonial, de pedernal quizás, que reflejó la luz del fuego y lo elevó hacia el cielo. Mis ojos se abrieron como platos. Iba a hacer lo impensable. Sentí un impulso de gritar, de detener aquello, aunque en el fondo no sabía si era real. Estaba a punto de incorporarme cuando alguien me agarró del brazo con fuerza. Casi grité del susto, pero una mano cayó mi boca. Giré la cabeza con el corazón en la garganta. Era el cabo Ibarra, mirándome con ojos desorbitados y rostro empapado de sudor. Me susurró temblando. «Mi teniente, vámonos de aquí por favor». Le hice una seña de silencio, aunque yo mismo estaba al borde del pánico. Volví la mirada al ritual justo en el instante en que el cuchillo descendía. Un grito desgarrador rasgó la noche cuando el filo pareció hundirse en el pecho de la figura tendida. Al mismo tiempo, todas las antorchas flamearon violentamente, y por un segundo vi con claridad el rostro de la víctima. Era el soldado Núñez, uno de los nuestros. Mis entrañas se helaron. ¿Cómo podía ser? ¿Él estaba durmiendo abajo? ¿O no? Sin pensarlo, me incorporé apuntando mi rifle al aire y disparé una ráfaga al cielo, gritando, ¡alto! Mi grito se mezcló con el eco de los disparos. En ese instante, todo desapareció. La plataforma quedó vacía. Ni sacerdotes, ni altar, ni Núñez. Solo la fría piedra oscura bajo la luz de las estrellas que por fin se asomaron cuando las nubes se apartaron. Me quedé petrificado apenas un segundo, con los oídos zumbando y el corazón a punto de estallar. Un humo tenue de copal aún flotaba en el aire, disipándose. Parpadeé incrédulo, sintiendo el aire de la noche repentinamente más frío contra mi piel sudada. Sobre mí, las nubes se estaban apartando lentamente, como si algo hubiera liberado al cielo de un peso invisible. Ibarra me jalaba del brazo, fuera de sí. «Tenemos que buscar a Núñez, teniente». Asentí aturdido, y bajamos a toda prisa los escalones de la pirámide, casi rodando. En la base, encontramos a Chávez y a Núñez mismo corriendo hacia nosotros, alarmados por los disparos. Núñez venía despeinado y con cara de susto, pero vivo y entero. Lo abracé por impulso, aliviado y confundido a la vez. Mientras recogíamos apresuradamente, eché una última mirada a la pirámide. Allí seguía, imperturbable y oscuro contra el pálido cielo previo al amanecer, como si no hubiera despertado a medianoche con fuego y cantos. Pero no me dejé engañar. Sentía todavía una presencia, la incómoda sensación de que algo desde lo alto nos observaba marcharnos. Ibarra y yo nos cruzamos una mirada. Él también había visto algo allá arriba. No estaba loco yo solo. Temblaba como una hoja. Nos marchamos de esas ruinas antes del amanecer, alumbrándonos con las linternas y sin parar de andar hasta que estuvo el sol bien arriba y la selva volvió a sonar con sus ruidos normales, devolviéndonos cierta sensación de realidad. Más tarde, con calma, Ibarra me confesó que él había empezado a oír tambores y siguió unas sombras pensando que eran saqueadores. Llegó a la cima un poco antes que yo y vio parte del ritual, hasta que se asustó demasiado y bajó a buscarme. Ambos coincidimos en lo esencial de lo que presenciamos, aunque Núñez y Chávez no vieron nada, más que nuestros rostros pálidos y esa desesperación por huir. Nunca informamos formalmente de aquel suceso. ¿Quién nos habría creído? Solo reportamos que no encontramos saqueadores, solo ruinas abandonadas, pero en confianza, entre nosotros, juramos nunca volver a acampar en un lugar así. En lo personal, esa noche me cambió. Yo siempre he sido escéptico con lo paranormal, pero después de sentir el pasado cobrar vida ante mis ojos, ya no me burlo de las historias de aparecidos ni de las advertencias de las comunidades locales. Aprendí que la línea entre leyenda y realidad a veces se difumina en la oscuridad de la selva. A mis colegas soldados les digo, si alguna vez se topan con ruinas antiguas en la jungla, muéstrenles respeto. No perturben esos lugares más de lo necesario, y piénsenlo 2 veces antes de quedarse a pasar la noche. Hay guardianes y recuerdos antiguos que quizás siguen allí, repitiendo su historia una y otra vez. Y es mejor no interponerse en sus asuntos, porque podríamos ser arrastrados a un mundo al que no pertenecemos. Saludos, camaradas. Soy el soldado Carlos Reyes. Tengo 3 años sirviendo en el ejército mexicano.
Quiero contarles lo que nos pasó en una patrulla de reconocimiento, en una zona selvática prácticamente inexplorada en la frontera sur de México. Era la estación lluviosa, pero aquel día en particular no llovía. En cambio, un calor húmedo y pegajoso se cernía bajo la bóveda verde de los árboles. Nos internamos 5 soldados, bajo el mando de un sargento experimentado, en un terreno del que teníamos mapas muy antiguos y poco claros. Básicamente, íbamos a abrir brecha, donde casi nadie pasa, buscando posibles caminos usados por traficantes o cazadores furtivos. Recuerdo que iniciamos la marcha al amanecer desde nuestro campamento base, con la esperanza de llegar a un río marcado en el mapa para antes del anochecer y montar allí el nuevo campamento. La selva allí era espesa como pocas. Cada metro había que ganarlo cortando enredaderas y ramas con el machete. El sargento Aguilar encabezaba, yo iba segundo, seguido por el cabo Flores y los otros compañeros detrás. Avanzar era lento y agotador. El aire estaba saturado de humedad, uno respiraba y sentía el pecho pesado. Pronto estuvimos empapados, de sudor y de las gotas que caían de las hojas. Con el paso de las horas, nos dimos cuenta de que el terreno no coincidía con nuestro mapa vetusto. Según el plano, tras una loma debíamos topar un sendero antiguo que nos llevaría al río. Subimos la loma, sí, pero al otro lado solo encontramos más maraña verde y terreno pantanoso. Intentamos corregir el rumbo con la brújula, hacia el sureste. Sin embargo, algo extraño sucedía. Anduvimos un buen rato en esa dirección, pero no veíamos ninguna señal del río, ni de claros en la vegetación que indicaran su cercanía. Lo único que encontrábamos eran más y más árboles, como un laberinto interminable. A eso de mediodía, hicimos una pausa para comer algo ligero. Estábamos todos de mal humor por el progreso tan lento. Los mosquitos nos acribillaban, pese al repelente, y un zumbido constante nos rodeaba. Fue entonces cuando caímos en la cuenta de otro detalle inquietante. Hacía rato que no escuchábamos los sonidos habituales de la selva. Ni pájaros ni monos aulladores a lo lejos, nada. Solo insectos. El sargento frunció el ceño, lo vi intercambiar una mirada rápida con el cabo Flores, pero no dijo nada en ese momento. Reemprendimos la marcha tratando de orientar el GPS portátil que llevábamos. Curiosamente, la señal estaba inestable, cosa rara porque esa zona no tenía por qué tener interferencia. Apenas lograba conectar y los datos de ubicación salían erráticos, a veces marcando que estábamos a kilómetros de donde sabíamos que estábamos. Lo atribuimos a la densa vegetación o a algún fallo del aparato. Pasaron otras 2 horas y empezamos a inquietarnos de verdad. Debíamos haber llegado al río hacía tiempo, o al menos a su cercanía donde el terreno baja. En cambio, subíamos y bajábamos pequeñas colinas sin sentido claro de dirección. Cada vez que creíamos reconocer un árbol, o un claro como referencia, resultaba que no. Solo la selva repitiéndose una y otra vez. Para colmo, una niebla fina comenzó a envolver todo conforme la tarde avanzaba. Era una bruma blanquecina que se filtraba entre los troncos, dándole al entorno un aspecto fantasmal. A eso de las 5 de la tarde, el sol ya se estaba ocultando detrás de las nubes, y la penumbra aumentaba bajo los árboles. El sargento ordenó detenernos. Podía ver el cansancio y la preocupación en sus ojos, aunque intentaba mostrarse sereno para no alarmarnos. Revisó el mapa de nuevo con linterna, pero estaba claro que nos habíamos extraviado más allá de lo previsto. La radio de campaña tampoco lograba comunicarse con la base debido a la distancia y la interferencia natural. No tiene caso seguir avanzando a ciegas, dijo al fin Aguilar con tono firme. Montaremos campamento aquí mismo, antes de que oscurezca por completo. Nadie discutió. Estábamos agotados y comenzábamos a sentir esa punzada de miedo que viene cuando uno sabe que está perdido. Armamos las tiendas en un pequeño claro, rodeado de helechos gigantes. La niebla nos limitaba la visibilidad a apenas unos 20 metros. Mientras unos armaban una fogatita húmeda que apenas prendía, otros repartíamos el último sorbo de agua de nuestras cantimploras. Necesitábamos el río para reabastecer, pero ese río parecía no existir. Ya de noche cerrada, nos quedamos los 5 en silencio alrededor de la tímida fogata, comiendo raciones frías. Nadie tenía ganas de hablar mucho. El cabo Flores rompió el silencio finalmente diciendo: «Mi sargento, ¿recuerda lo que nos contaron en el pueblo antes de salir? Eso de que a veces la selva no te deja salir». Yo alcé la vista, no sabía de qué hablaba. Aguilar asintió despacio, como a regañadientes. «Son supersticiones», respondió. «Dicen los lugareños que si andas en malos pasos, o sin respetar la montaña, esta te confunde a propósito». Ese comentario me dejó helado.
¿La selva confundiéndonos a propósito? Otra vez sentí la piel de gallina, y no era por el fresco de la noche. Instintivamente repasé lo que habíamos hecho durante el día. ¿Habíamos faltado el respeto de algún modo? Solo estábamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? La conversación se desvió a esas historias. Uno de los soldados, Santana, mencionó que su abuelo, un campesino, le había dicho algo similar, que en el monte habitaban espíritus traviesos, duendes o como se les quiera llamar, que podían perder a la gente por diversión o enojo. Yo intenté reír para quitarme el nerviosismo. Pues si es cierto, ya estuvieron jugando con nosotros todo el día. Nadie rió. Todos sabíamos que algo raro pasaba, aunque costara admitirlo abiertamente. El sargento decidió los turnos de guardia. Yo estaría en el segundo turno de la noche junto con Santana. Al no haber agua cerca, no se oía ni el correr de un arroyo, solo el cri-cri de algunos grillos que por fin se animaron a cantar. Parecía que la selva lentamente despertaba de su mutismo con la noche. Me acosté un rato, pero dormir en esas circunstancias es difícil. Entre la incomodidad de la tierra y la incertidumbre, apenas logré cabecear una media hora. Cuando tocó mi turno, me levanté y relevé al cabo Flores, que estaba pálido y pensativo. Se metió a su tienda murmurando algo así como, pendiente con las bromas del monte. Santana y yo nos sentamos con la espalda contra un árbol cada uno, a unos metros del moribundo fuego. La niebla seguía baja, como un velo a ras de suelo. Transcurrió quizá una hora de guardia en relativa calma. Conversamos en susurros para mantenernos despiertos. De pronto, ambos escuchamos un ruido muy claro entre la maleza, a unos metros del campamento. Era como si algo o alguien hubiese pisado ramas secas. Apuntamos nuestras linternas hacia allá, pero solo vimos la niebla densa y los tallos de los helechos meciéndose ligeramente. Santana me miró, y supe que él también estaba pensando en las historias recién mencionadas. Me puse de pie con cuidado, empuñando mi rifle. Decidí dar unos pasos fuera del claro, hacia donde sonó el chasquido, mientras Santana vigilaba mi espalda. Avancé tragando saliva, cada crujido de hojarasca bajo mis botas me hacía saltar el corazón. Llegué hasta un gran árbol de tronco retorcido, que marcaba el límite de nuestro pequeño claro. Alumbré alrededor, nada. Solo la niebla que parecía arremolinarse. Justo cuando iba a dar la vuelta, vi algo por el rabillo del ojo. Un bulto pequeño, oscuro, que cruzó el haz de luz por el suelo, muy rápido, desapareciendo detrás de unas raíces. Era del tamaño quizá de un niño pequeño o un mono, pero se movía casi a rastras. Sentí un sudor frío. No era un animal común, al menos ninguno que yo conociera. ¿Ves algo?, susurró Santana a mis espaldas, agitándome por la cercanía inesperada de su voz. No lo sé. Creo que... No terminé la frase. En ese instante, un sonido nos hizo dar un respingo a ambos. Una risa. Sí, una risa suave, pero claramente humana, como la risita ahogada de un niño travieso, resonó entre los árboles. Primero a nuestra izquierda, luego otra a la derecha, como si algo se burlara a nuestro alrededor. Santana lanzó una maldición y comenzó a rezar en voz baja, persignándose rápidamente. Retrocedimos hacia la fogata. El ruido despertó al sargento Aguilar, que salió de su tienda con el arma en mano. ¿Qué sucede?, preguntó alertado. Le explicamos en susurros tensos que algo merodeaba. Quizás varias sombras pequeñas, no sabíamos cómo describirlo sin sonar locos. El sargento frunció el ceño y ordenó hacer guardia cerrada, todos juntos alrededor del fuego. Despertamos también al cabo para que estuviera alerta. Nos agrupamos intentando aparentar calma, escudriñando la oscuridad más allá de la niebla. De pronto, se escuchó otro ruido, esta vez del lado opuesto. Un golpeteo, como si alguien azotara dos piedras. Luego una lluvia de pequeñas piedrecitas cayó sobre nuestra tienda, haciendo ruido en la lona. Santana soltó un gritito ahogado. Apuntamos linternas inmediatamente, pero nuevamente solo vimos árboles y bruma. Ya estuvo, murmuró Flores con la voz temblorosa. Sea lo que sea, nos quiere espantar. Que no cunda el pánico, dijo Aguilar, aunque su voz denotaba tensión. No nos iremos corriendo en la oscuridad, es peor. Esperemos al amanecer juntos. Manténganse alerta. Asentimos, formando un pequeño círculo. Yo sentía el corazón golpearme las costillas. La risa intermitente seguía escuchándose de vez en cuando, desplazándose alrededor, de un punto a otro, acompañada de crujidos sutiles. Era como si varios chiquillos invisibles corretearan entre los arbustos, jugando a asustarnos. Por disciplina, nadie disparó. No teníamos un blanco claro, y gastar munición a ciegas era mala idea. Así transcurrieron quizás un par de horas.
en un estado de nervios constante. Debían ser ya las 3 o 4 de la madrugada, cuando noté que la niebla empezaba a levantarse. La oscuridad cedía ligeramente, indicando que faltaba poco para el amanecer. Y fue en ese momento cuando de la nada, un silbido agudo resonó a pocos metros de nosotros, seguido de un gruñido grave. Algo pasó corriendo muy cerca, tan cerca que vimos la vegetación agitarse. El cabo Flores, presa del pánico, se levantó de golpe y, antes de que pudiéramos detenerlo, echó a correr selva adentro, disparando una ráfaga a la nada, gritando: «¡Aléjense, cabrones!». «Flores, regresa», vociferó Aguilar, pero el cabo ya se había perdido de vista entre los troncos y la bruma, sus disparos tronando hasta que se hicieron distantes. Nos quedamos helados. Ese era justo el peor escenario. Uno de los nuestros huyendo solo en la oscuridad. Sin embargo, antes de que siquiera tomáramos una decisión, escuchamos los gritos de Flor volviendo hacia nosotros. Eran alaridos de terror. A los pocos segundos lo vimos emerger corriendo de entre unos matorrales, sin rifle, con la cara arañada por ramas y los ojos desorbitados. Se desplomó cerca del fuego, hiperventilando. Lo sujetamos entre Aguilar y yo, tratando de calmarlo. «Una senda», balbuceaba. Vi un camino abierto, y cuando lo seguí, desapareció. «No hay nada, no hay nada», repetía incoherencias. Nos tomó varios minutos calmarlo lo suficiente. Decía que en la niebla le pareció ver un claro y un camino ancho, y por eso corrió creyendo que era el que buscábamos, pero que de pronto todo se oscureció, y sintió que algo lo perseguía, que escuchó pasos detrás de él y risas pegadas a sus oídos. Soltó el arma del susto y volvió como pudo siguiendo nuestros gritos. Estaba temblando incontrolablemente. El sargento apretó la mandíbula. Era un hombre duro, pero verse impotente ante una situación así lo superaba. Lo noté murmurar una oración mientras empuñaba su crucifijo. Al final, tomando una bocanada de aire, dijo: «Puede que los lugareños tuvieran razón. Sea lo que sea, tenemos que mostrar respeto y pedir pasar». Nadie objetó. Estábamos dispuestos a intentar lo que fuera. Aguilar nos indicó que pusiéramos nuestras mochilas al revés y giráramos las camisolas, como había oído en historias que se debía hacer para romper el hechizo. Él mismo se quitó la suya y la volteó al revés antes de ponérsela de nuevo. Era una escena extraña. Soldados armados realizando lo que parecía un ritual supersticioso en plena madrugada. Luego, el sargento habló en voz alta, con tono firme pero cortés, dirigiéndose aparentemente a la oscuridad. «Disculpen, señores del monte, si ofendimos sus dominios. No queremos mal. Solo buscamos regresar a casa. Por favor, permítanos pasar». Sus palabras quedaron flotando. Las risitas habían cesado unos instantes antes. Esperamos tensos, sin saber qué más hacer. Poco a poco, nos dimos cuenta de que reinaba un silencio total de nuevo. Solo nuestros agitados respiros se escuchaban. Y entonces, como un milagro, entre las sombras lejanas empezaron a surgir destellos azulados. Eran luciérnagas, decenas de ellas que se encendieron de improviso, delineando algo así como un sendero entre los árboles. Todos las vimos. Era hermoso y escalofriante a la vez. El sargento tomó su brújula y miró la dirección aproximada que señalaban las lucecitas titilantes. Sonrió con alivio. Apuntaban hacia el noroeste, justo la dirección en que, según nuestros cálculos, se encontraba el río. Sin decir palabra, apagamos lo que quedaba del fuego, cargamos a un todavía débil cabo Flores, apoyándolo entre Santana y yo, y seguimos las luciérnagas. A medida que avanzábamos, más se encendían un poco más adelante, mientras las de atrás se apagaban, guiándonos. Caminamos así unos 20 minutos, y de pronto la vegetación se abrió un poco más. Unos metros más adelante, escuchamos claramente el sonido bendito de agua corriendo. Era el río, no cabía duda. Una alegría indescriptible nos llenó. En cuanto llegamos a la orilla lodosa, y vimos el brillo del caudal bajo la luz azulina del amanecer, supimos que estábamos a salvo. Detrás de nosotros, en la penumbra de la selva, ya no había luciérnagas, solo la bruma disipándose con la primera claridad del día. ¿Qué fue lo que nos había ocurrido realmente? ¿Fueron los espíritus del monte compadeciéndose al final? ¿O simples coincidencias naturales? Cada quien tendrá su opinión, pero yo estoy convencido de que algo antiguo y misterioso nos tendió la mano, tras hacernos pasar un infierno de incertidumbre. Tras ese evento, regresamos a la base sin contratiempos por la ruta del río. Nunca encontramos explicación lógica a por qué nos perdimos tan mal,
ni a los ruidos y visiones de aquella noche. Si no hubiera sido por el sargento Aguilar y su respeto hacia lo desconocido, tal vez habríamos quedado vagando días. Esta experiencia me dejó una lección clara. La selva tiene sus propias reglas y moradores invisibles. A mis compañeros militares, les aconsejo que nunca menosprecien las creencias locales. Si un anciano de la región les dice que pidan permiso al monte, háganlo. Si la jungla se empeña en cerrarte el paso, quizás debas mostrar humildad. No está de más un, por favor, y gracias, al territorio que pisamos. Porque allá adentro, uno se da cuenta de que no siempre estamos al mando. A veces, somos solo invitados, y conviene mostrarse respetuosos para poder salir. Buenos días, me presento. Soy el sargento primero Luis Ortega. Orgullosamente sirvo al ejército mexicano desde hace 15 años. Lo que voy a relatar sucedió hace un par de años en la franja selvática que separa México de Guatemala, una zona de frontera densa y aislada. Nuestro destacamento había recibido informes de movimientos sospechosos en la línea limítrofe, posiblemente tráfico de armas o de personas. Nos enviaron a 4 de nosotros en una patrulla de reconocimiento y vigilancia nocturna, cerca de un antiguo camino fronterizo, ahora casi reclamado por la selva. Era la mitad de la temporada seca. Las noches eran templadas, con cielos despejados llenos de estrellas, y el suelo crujía seco bajo nuestras botas. Montamos un puesto de observación oculto en una pequeña elevación, desde donde se divisaba un valle estrecho cubierto de maleza que marcaba la frontera invisible. Nos acomodamos entre unos arbustos densos y un peñasco, con buena vista hacia abajo. Caía la noche, y todo estaba tranquilo, aparte del concierto usual de grillos y ranas. Mis compañeros en esa misión eran el cabo Vargas, y los soldados Estrada y Mejía, todos más jóvenes que yo. Bromeaban en voz baja para pasar las primeras horas, típicas charlas para espantar el aburrimiento y el sueño, que si al volver a la base quién pagaría las cervezas, que si Vargas roncaba como oso, ya saben. Yo participaba a ratos, pero estaba más concentrado en barrer con mis binoculares de visión nocturna la oscuridad de la jungla frente a nosotros. No esperaba ver gran cosa, pero uno nunca sabe. Cerca de la medianoche, la conversación murió naturalmente, y cada uno se enfrascó en su vigilancia silenciosa. La luna menguante apenas daba un débil resplandor, así que dependíamos de equipos nocturnos y nuestros oídos. A eso de la 1 de la mañana, mientras observaba un claro difuso entre la maleza, noté un destello tenue a la distancia, al sur, como a medio kilómetro, en territorio guatemalteco. Apreté la vista, fue como el brillo de un disparo. Pero no escuché nada. Quizás solo fue un relámpago distante, pensé, aunque el cielo estaba estrellado y sin tormenta. Iba a comentarlo por el intercomunicador al cabo Vargas, cuando, unos segundos después, el destello se repitió, esta vez seguido de otro, y otro, en rápida sucesión. Eran luces breves, que se encendían y apagaban. Mi sangre se heló al comprender, parecían fogonazos de armas de fuego, pero extrañamente pálidos, casi azulados, y sin embargo no se oía ningún sonido de balas ni explosiones. ¿Ven eso?, susurré por la radio interna a mis compañeros. Vargas respondió al instante que sí, que también estaba viendo las luces. Estrada farfulló algo nervioso, moviendo su mira nocturna en esa dirección. Nos asomamos más, con el corazón acelerado, intentando entender. Los fogonazos seguían apareciendo intermitentes, algunos más brillantes que otros, como si se estuviera librando un tiroteo fantasma allá abajo. De pronto, Mejía susurró: «Escuchen». Todos contuvimos el aliento. Entre el canto de los grillos, empezó a colarse otro sonido, muy lejano al principio, pero fue creciendo en intensidad hasta ser inconfundible. Eran disparos, ráfagas cortas de rifle, resonando por el valle. Sonaban apagados, como ecos antiguos rebotando en las colinas. Luego se oyeron gritos distantes. No eran gritos claros, sino más bien alaridos difusos, llenos de dolor o pánico. Intercambié una mirada incrédula con Vargas. Aquello no tenía sentido. No había reportes de enfrentamientos cruzando la frontera esa noche, y cualquier tiroteo real lo habríamos escuchado primero antes de ver destellos, no al revés. Además, las luces que vimos no se parecían del todo a las de armas modernas. Tenían un tinte blanquecino antinatural. Sin pensarlo 2 veces, informé por el radio táctico al puesto de mando que escuchábamos posibles disparos al sur, aunque admití que eran extraños. La respuesta fue confusa. En radar y comunicaciones no detectaban nada. Nos pidieron verificar y mantenernos en posición. Así que eso hicimos.
Vargas sugirió que quizá guerrilleros o narcos se enfrentaban más allá de la frontera. Pero entonces, ¿por qué no oíamos claramente? ¿Por qué los fogonazos se veían raros? Nadie tenía respuesta. Permanecimos alerta, los rifles listos, observando y escuchando. Los disparos cesaron por un minuto, dejándonos con el ulular de una lechuza como único sonido. Tragaba saliva, con las manos un poco sudorosas en mi arma. De pronto, un estruendo rompió la noche. ¡Boom! Fue como la explosión sorda de una granada o un mortero, pero distante. Vimos un resplandor más intenso iluminar fugazmente la línea de árboles en el valle. Estrada soltó una maldición, atónito. El aire nos trajo de pronto un olor extraño, como a pólvora quemada mezclada con tierra caliente, a pesar de que estábamos demasiado lejos para oler un combate real. Era como si la misma selva exhalara los recuerdos de viejas explosiones. «Mi sargento, allá hay una pelea, ¿vamos a intervenir?», preguntó Mejía nervioso. Apreté los dientes. Cruzar la frontera estaba fuera de cuestión, y menos sin orden superior. Además, había algo que no cuadraba. «Esperemos, mantengan la posición», les ordené, intentando sonar seguro. Los gritos seguían, acompañados ahora de lo que sonaba como órdenes ininteligibles, quizá en español, quizá en otro idioma, era difícil saberlo. Entre las voces, de pronto creí discernir un grito claro que nos heló. «¡No nos dejen!», se escuchó, arrastrado por el viento, como si alguien suplicara auxilio. Mejía me miró con pánico. «Sargento, hay gente pidiendo ayuda». No supe qué decir. Sentí un nudo en la garganta al escuchar aquellos ruegos desesperados, y por un instante estuve tentado a romper la formación y correr a ayudar, pero mis piernas no respondían. Mi instinto era ir, pero la razón me frenaba. Todo eso era tan extraño, daba la impresión de no ser actual. Vargas, quien había estado callado, murmuró: «¿Y si no son vivos?». Lo volteamos a ver. Tenía el rostro tenso. Estrada se persignó en automático. Debo confesar que la misma idea cruzó por mi mente. ¿Y si estábamos presenciando algo sobrenatural? Los rumores no faltan entre veteranos, que en la frontera se aparecen fantasmas de la guerra pasada, que se oyen balaceras fantasma de tiempos antiguos, cosas así. Yo siempre fui escéptico. Pero en ese momento, las balas sin sonido, los gritos lejanos, empezaban a concordar con esas leyendas. Antes de que pudiera responder, nuestra radio de campaña crepitó de pronto con estática. Un chillido agudo nos hizo quitar los audífonos un segundo. Ajusté el dial pensando que quizás captaba la frecuencia de alguna unidad militar guatemalteca. En vez de eso, emergió una voz entrecortada. «Aquí, Static, 01. Nos emboscaron. Static, nas caídos, repito, varios caídos. Solicitamos refuerzos inmediatos». El llamado se escuchaba débil, saturado de ruido blanco. Sentí un vuelco en el estómago. No reconocía el indicativo exacto, Sendero 1, o algo así, pero aquel llamado de auxilio sonaba desesperado y antiguo a la vez, como si lo emitiera una radio vieja. Contesté intentando obtener respuesta. «Aquí patrulla mexicana en coordenadas tal, copiamos su emergencia, cambio». Solo se escuchó estática y algunas palabras sueltas. «Dem» y A2. «Static, UDA». Luego, silencio. Mis compañeros me miraban pálidos. Intenté mantener la calma. «Puede ser una señal vieja rebotando en la ionosfera», dije, recordando historias de transmisiones fantasmas que a veces aparecen años después. Ninguno comentó nada, pero todos intuíamos lo que realmente podría ser. La balacera espectral continuó unos minutos más. Decidí usar el equipo térmico para ver si detectaba calor humano en la zona de los fogonazos. Al apuntarlo, me llevé otra sorpresa. No había indicios de calor, ni uno solo, donde veíamos las luces destellar. Si fuera un combate real, el visor habría mostrado puntos calientes de cuerpos o explosiones, pero solo mostraba el frío uniforme de la vegetación nocturna. Un escalofrío me recorrió. Era la confirmación de que aquello no era de este mundo. Aún así, nos mantuvimos en nuestro sitio, observando atónitos. De pronto, entre los ecos de disparos, se escuchó un grito diferente, cercano a nosotros, proveniente del lado mexicano. Parecía el lamento de una mujer. «¡Ayuda!», se distinguió. Casi salté de la impresión. «¿Oyeron eso? Sonó aquí cerca», dijo Estrada con voz trémula. Sin dudar, tomé mi linterna
y la dirigí cuesta abajo hacia donde había parecido venir la voz. Entre los troncos, juraría haber visto una silueta humana corriendo. Nos preparamos, pensando que quizá alguien herido había cruzado. Bajamos unos metros en formación, Vargas a mi lado, los otros cubriendo. ¡Alto, ejército mexicano! ¿Quién anda ahí?, grité. No hubo respuesta, solo noté un movimiento rápido tras un arbusto. Cuando enfocamos allí, lo que vimos nos dejó petrificados. Era una mujer, o algo que se le parecía, a unos 20 metros. Estaba de pie, inmóvil, medio oculta tras la vegetación. Llevaba un vestido blanco desgarrado, y tenía el cabello largo cubriéndole el rostro. Brillaba tenue bajo la luz de las estrellas, con un tono azulado y real. Mejía soltó un sollozo involuntario. La mujer nos miró, o eso sentí, aunque sus ojos no se veían bien, y dio un paso hacia atrás, adentrándose en la espesura. «¡Espere!», atiné a gritar, sin saber por qué. Ella se giró entonces, y se perdió entre los árboles con movimientos fluidos, casi flotando. Vargas me tocó el hombro. «Mi sargento, no la siga», susurró señalando mi pierna. Miré hacia abajo. Estaba casi al borde de un antiguo pozo o trinchera cubierta de maleza. Un paso más, y hubiera caído quién sabe cuántos metros. Retrocedí con un nudo en la garganta. ¿Acaso esa aparición intentaba que la siguiéramos hacia una trampa natural? Regresamos al punto de observación tambaleándonos, conmocionados. En el valle, los disparos fantasmales empezaban a apagarse. Los últimos destellos parpadearon entre la niebla que ahora notamos se había levantado allí abajo. Un silencio sepulcral se extendió luego, abruptamente, como cuando se corta una grabación. Nos tomó unos instantes reaccionar. En la brisa quedaba un leve eco vibrando en nuestros oídos, o tal vez era el latido acelerado de nuestra sangre. Un olor a hierro, como de sangre vieja, pareció mezclarse con la humedad de la madrugada. Todos estábamos pálidos bajo la tenue claridad previa al amanecer. Hicimos un recuento rápido. Ninguno herido físicamente. La mujer que vimos no estaba por ningún lado. La radio enmudecida. Parecía que todo hubiera sido una alucinación colectiva, de no ser por nuestros rostros y el sudor frío que sentíamos pegado a la piel. Esa madrugada la pasamos con los ojos abiertos como platos, agrupados, rezando incluso algunos. Cuando despuntó el alba, descendimos con cautela al valle para inspeccionar, con la autorización radial de nuestro superior, quien no entendía del todo nuestro reporte confuso. Lo que encontramos me estremeció. En medio del matorral, había vestigios antiguos de un enfrentamiento. Cartuchos oxidados calibre 7.62 y .223 regados. Cascos de bala medio hundidos en la tierra. Restos de lo que parecía ser un viejo puesto de avanzada abandonado. Sacos terreros rotos. Y hasta el fragmento corroído de una placa militar grabada con números borrosos y letras que apenas se distinguían. Quizás iniciales de alguien. No hallamos cuerpos ni cráteres recientes. Todo era señal de que ahí ocurrió algo, sí, pero hacía décadas. Tal vez de los tiempos de la guerra civil del lado de Guatemala, o alguna escaramuza olvidada. Recuperamos algunos de esos casquillos para documentar. De la mujer de blanco, ninguna señal, aunque por curiosidad revisé el hueco frente al cual casi caigo. Era un pozo natural camuflado de hojas, de al menos 5 metros de profundidad, con rocas filosas en el fondo. Un paso más en la noche y quizá yo no estaría contando esto. Tras el suceso, Vargas, Estrada, Mejía y yo coincidimos en que no fuimos víctimas de ninguna ilusión. Experimentamos algo que desafía toda explicación lógica. Tal vez presenciamos una batalla del pasado repitiéndose, ecos de almas en pena que quedaron atrapadas en este lugar fronterizo. Y esa mujer, aún me pregunto si sería el espíritu de alguna víctima, tal vez intentando evitar que cometiéramos su misma suerte al avanzar ciegamente. De vuelta en la base, solo informamos escuetamente de ruidos de disparos no confirmados y hallazgos de restos históricos. Sabíamos que contar la verdad completa nos habría ganado miradas de burla o incredulidad. Esta experiencia me marcó profundamente. Como soldado, uno piensa que lo ha visto todo o que puede explicarlo todo con entrenamiento y razón. Pero aquella noche aprendí que hay cosas para las que nadie te prepara. La línea entre el presente y el pasado puede difuminarse en ciertos lugares cargados de historia y sangre. Confieso que desde entonces, en mis guardias nocturnas, a veces creo escuchar aún susurros en el viento, y no puedo evitar encomendar en silencio las almas de quienes quedaron en estas selvas.
A mis compañeros de uniforme les comparto esta reflexión. En zonas de conflicto antiguo, mantengan no solo la guardia, sino también el respeto. Si escuchan voces en la oscuridad pidiendo ayuda donde no debería haber nadie, piensen 2 veces antes de avanzar. A veces la guerra no termina del todo para algunos, y sus ecos siguen rondando los campos de batalla olvidados. No se distraigan, pero tampoco sean sordos a las advertencias que la misma selva y sus espectros puedan estarles dando. Podría salvarles la vida. Hola, ¿qué tal? Soy el subteniente Eduardo Salinas. Tengo 5 años de servicio en el ejército mexicano. Durante una operación de vigilancia en las selvas del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, viví algo que jamás olvidaré. Estábamos desplegados cerca de la frontera con Chiapas, en la región de los Chimalapas, un paraje de vegetación tupida y cerros cubiertos de selva donde abundan historias antiguas. Era inicio de otoño. Las noches ya eran un poco más frescas, con neblina al amanecer, pero los días seguían cálidos y húmedos. Nos encontrábamos allí realizando patrullajes antidrogas, revisando brechas y antiguos caminos madereros que los criminales a veces usan. Durante el día hablábamos con los pocos habitantes de rancherías dispersas en la zona, sobre todo campesinos y ganaderos humildes. Uno de esos días, un anciano del lugar se nos acercó con evidente preocupación. Nos contó que desde hacía semanas, un animal grande merodeaba en los montes, atacando sus reses por las noches. Ya había matado varias cabras y una vaca, y los pobladores estaban atemorizados. Pensaban que podría ser un jaguar, aunque les extrañaba porque esos felinos suelen evitar acercarse tanto a las fincas humanas. Algunos en la comunidad susurraban que podía ser algo más que un simple jaguar. Mi comandante decidió que podíamos ayudar, tanto por hacer buena relación con la comunidad como por seguridad. Si era un gran depredador, también podía ponernos en peligro a nosotros durante los patrullajes nocturnos. Así que organizamos una pequeña guardia una de esas noches, cerca del corral de la finca del anciano, don Lorenzo, para intentar avistar al animal y ahuyentarlo, o, en el peor de los casos, abatirlo, si representaba una amenaza. Éramos 4, el cabo Mendoza, 2 soldados, Vega y Contreras, y yo. Nos apostamos en puntos estratégicos alrededor del corral, ocultos entre matorrales y árboles bajos. El ganado estaba inquieto, como si presintiera la cercanía del depredador. Las vacas resoplaban y las cabras balaban de vez en cuando, nerviosas. Reinaba un silencio expectante bajo el cielo despejado. La luna apenas era un filo, así que la oscuridad era casi completa, salvo por las estrellas y nuestras visiones nocturnas. Los grillos y ranas callaban por ratos, como si también aguardaran. Apenas el viento movía las copas de los árboles, y por momentos todo quedaba en un silencio inquietante, roto solo por el murmullo ocasional del ganado. El sudor se me enfriaba en la frente a pesar del calor residual del día. Podía oler el olor acre del estiércol y el heno húmedo del corral mezclado con la tierra mojada. En la distancia, un par de perros de alguna casa lejana ladraban, pero de pronto esos ladridos cesaron abruptamente, lo cual me puso aún más alerta. Pasaba de la medianoche cuando escuché a lo lejos el ladrido de unos perros en la sierra, seguido de un silencio abrupto. Intercambié una mirada con el cabo Mendoza desde mi puesto. Él también lo notó. Apunté mi rifle en la dirección de la ladera de donde provenían los ladridos. De pronto, los animales del corral se agitaron. Las cabras empezaron a patear y balar frenéticamente. Una vaca mugió como si algo la hubiera espantado. «¡Atentos!», susurré por el radio. Se escuchó un bramido bajo, gutural, provenir de la oscuridad, más allá de la cerca. Era un sonido profundo que me hizo vibrar el pecho, como el gruñido de un felino grande, pero más grave de lo normal. El soldado Contreras, ubicado cerca de un cobertizo, susurró nervioso. «Creo que lo veo detrás del corral, cerca del árbol grande». Agudicé la vista a través del visor nocturno. Allí, cerca de la silueta oscura de un amate, distinguí una forma agazapada. Tenía el tamaño de un puma o quizás más grande. 2 ojos brillaron un instante reflejando la tenue luz de estrellas, ojos amarillos. Sentí un escalofrío. Esos ojos se veían demasiado altos, como si la criatura estuviera semierguida. «Prepárense, pero no disparen hasta que yo lo ordene», indiqué con voz baja. Nuestro objetivo era espantarlo preferiblemente. El cabo Mendoza, que estaba más cerca de esa posición, dio un paso entre la maleza para encarar mejor. En ese segundo, la criatura se movió con una velocidad increíble. Salió de las sombras directamente hacia el corral. Lo vi saltar.
La cerca de madera se estremeció bajo su peso. El ganado entró en pánico total, balando y mugiendo. «Oye, fuera de aquí», gritó Mendoza encendiendo la linterna táctica de su rifle para deslumbrarlo. El haz de luz barrió el corral, y por un instante todos lo vimos. Era un animal parecido a un gran perro o lobo, pero mucho más robusto y de pelaje oscuro. Tenía las orejas aguzadas y el hocico pronunciado, con colmillos que relucieron cuando soltó otro gruñido feroz. Sus ojos brillaban con un reflejo rojo a la luz. «Es enorme», exclamó el soldado Vega con un hilo de voz. El animal saltó fuera del corral rápidamente, huyendo de la luz directa. Pasó muy cerca de Mendoza, casi encima de él. Recuerdo su grito ahogado y un disparo que salió a destiempo cuando la bestia casi lo arrolla. El cabo cayó de espaldas al suelo esquivándolo por centímetros. De inmediato, yo abrí fuego apuntando hacia la figura oscura que corría zigzagueando hacia la espesura. Disparé 2 ráfagas cortas. Escuché a Contreras y Vega también disparar. La noche se iluminó con los fogonazos breves de nuestras armas. Un chillido agudo, casi humano, resonó desde la línea de árboles. Seguido de silencio. Contuvimos la respiración, los oídos zumbando por el estruendo repentino en medio del silencio nocturno. Olía a pólvora en el aire. Di la orden de alto el fuego y de no moverse de las posiciones por un momento, escuchando con atención. Las cabras seguían berreando, pero más allá de eso, nada. Me acerqué hacia donde Mendoza estaba incorporándose con un quejido. Tenía un rasguño en el brazo, probablemente de las garras o patas del bicho al rozarlo. «¿Estás bien?», le susurré, agachándome a su lado. Sí, mi teniente», dijo respirando agitadamente. «¿Qué demonios fue eso? ¿Un lobo? ¿Aquí?». Negué con la cabeza, tan desconcertado como él. Un lobo no debía estar en estas selvas. Y no era un coyote, era demasiado grande. Decidimos acercarnos cautelosamente al borde de la espesura donde la criatura desapareció, formando un semicírculo con las linternas encendidas. En el suelo de tierra y hojarasca, encontramos gotas de sangre oscuras. Mi pulso se aceleró. Le habíamos dado al objetivo. Quizá estaba herido de muerte más adelante. Nos internamos unos metros entre los árboles, siguiendo el rastro. Había huellas también, inconfundibles. Huellas de animal con garras. Parecían de canino, pero enormes, del tamaño de la palma de mi mano, marcadas en el lodo suave cerca de un arroyo seco. Avanzamos siguiendo las gotas y las pisadas por unos 50 metros. De pronto, las huellas se detuvieron en un claro pequeño, donde los árboles se abrían para dejar caer la luz de las estrellas. Mendoza enfocó su lámpara en el suelo, moviéndola en círculos. «Aquí termina el rastro, mi teniente», murmuró con voz temblorosa. Era cierto. Las huellas animales cesaban abruptamente. Buscamos alrededor esperando ver el cuerpo caído del animal, pero no había nada. Solo algunas manchas de sangre sobre unas hojas. Seguí el rastro de gotas con la linterna un poco más adelante. Entonces, noté algo que hizo que el cuero cabelludo se me erizara. A partir de cierto punto, las gotas de sangre continuaban, pero su disposición era distinta, como si algo herido hubiera cambiado su modo de desplazarse. Y allí, delante nuestro, impresas en la tierra húmeda, había huellas, pero ya no eran de animal. Eran huellas humanas, descalzas, claramente delineadas. Empezaban justo donde terminaban las de la bestia. «¿Qué demonios?», susurró Contreras, dando voz a lo que todos pensábamos. ¿Cómo era posible que un animal se desvaneciera y en su lugar aparecieran pisadas humanas? Sentí un calor frío en la nuca. Mendoza hizo la señal de la cruz rápidamente sobre su pecho, murmurando una plegaria. Vega maldijo entre dientes, retrocediendo un paso involuntario. Aquello desafiaba todo lo que conocíamos. El cabo hizo una señal, y todos encendimos las lámparas en busca de cualquier figura alrededor. El bosque nos devolvió solo el entramado de troncos y ramas inmóviles. No se escuchaba ni un grillito. «Mi teniente, ¿recuerda lo que decían algunos viejos del pueblo? Eso de que el animal podía ser algo más». Claro que lo recordaba. Algunos pobladores, con temor, habían mencionado la palabra nahual. Yo la había desestimado como superstición. Un nahual, según la creencia ancestral, es una persona con conocimiento oscuro que puede convertirse en animal. En su momento lo atribuía a la imaginación de la gente asustada, pero ahora, esas huellas frente a mí sugerían exactamente eso. Yo apenas había escuchado esa palabra en leyendas, pero Vega interrumpió en un susurro. Mi abuela contaba que si hieres a un nahual en forma de animal, al rato lo ves como persona herida.
Decía que su sangre los delata. Su voz temblaba al hablar. No bajen la guardia, fue lo único que atiné a decir, con la boca seca. Seguimos las huellas humanas unos metros más, pero a los pocos pasos simplemente desaparecían sobre una roca, como si el individuo herido se hubiera esfumado desde allí, o quizá trepado a los árboles. Buscamos en derredor durante un rato que se hizo eterno, sin alejarnos demasiado unos de otros. Mis nervios estaban al límite, sentía que en cualquier momento algo nos saltaría encima desde las sombras, pero nada ocurrió. Finalmente, el silencio y la oscuridad parecieron volver a la normalidad de la selva. Los grillos reanudaron su canto, incluso un búho ululó a lo lejos, rompiendo la tensión. Decidí que debíamos regresar con la familia del rancho para asegurar que estuvieran bien y atender la herida de Mendoza. Así lo hicimos, volviendo sobre nuestros pasos, sin quitar el seguro de las armas. El anciano Lorenzo y su familia salieron con lámparas de su casa al escuchar los disparos. Les aseguramos que el animal no volvería esa noche, que lo habíamos herido de gravedad al menos. No les mencionamos lo otro, claro está. Al amanecer, organizamos una batida con más personal para intentar rastrear de nuevo a la criatura o persona, lo que fuese. Seguimos el rastro de sangre con la luz del día mucho más lejos que la noche anterior, hasta un arroyo donde se perdía, como si el herido se hubiese metido al agua para borrar su huella. En la orilla opuesta no encontramos nada, solo nos topamos con algo perturbador. Colgando de una rama baja, había un pedazo de tela desgarrada, empapada de sangre seca. Era de color oscuro, quizás parte de una prenda de vestir común, no la piel de un animal. Nadie dijo nada, pero todos intercambiamos miradas significativas. Recogí ese trozo de tela y lo guardé. Más tarde, preguntamos discretamente en las rancherías cercanas si conocían a alguien herido recientemente, o que hubiera desaparecido. No obtuvimos respuestas claras. La gente esquivaba un poco el tema, como con miedo. Solo un joven nos dijo en voz baja que tuviéramos cuidado, que por esos montes rondaba el tío Mateo, un brujo conocido de la región, y que más valía no meterse con él. Algunos días después, corrió por la región el rumor de que un curandero solitario del monte, un tal Mateo, había aparecido enfermo de gravedad o herido inexplicablemente, y que se marchó cojeando hacia el otro lado de la sierra para no volver. Nunca pudimos verificarlo, pero las coincidencias nos dejaron helados. No sé si aquel brujo y nuestra criatura eran la misma entidad, pero en mi fuero interno lo sospecho. De una forma u otra, después de aquella noche los ataques cesaron. No hubo más ganado muerto, ni gruñidos en la oscuridad. Quizá herimos al responsable lo suficiente como para que no volviera a molestar, o tal vez le dimos un susto nosotros a él. Evidentemente, en el reporte oficial anotamos posible felino abatido sin confirmar, rastro perdido, manteniendo la versión mundana. ¿Quién nos habría creído lo contrario? Sin embargo, todos los que estuvimos allí, sabemos bien lo que vimos. A partir de ese día, dejé de dudar tan a la ligera de las historias del pueblo. La selva oaxaqueña guarda secretos que no se explican con facilidad. Aprendí a que, por muy preparado que esté uno como militar, hay cosas para las que no hay manual. A mis colegas en servicio les doy este consejo: si en algún operativo en la oscuridad de la selva notan que algo no encaja con la lógica, no lo descarten de inmediato. Puede que aquello que acecha no sea un animal cualquiera, ni un enemigo convencional. Mantengan la calma y la mente abierta. Porque a veces, en la espesura, los antiguos relatos de brujos que cambian de piel pueden resultar más reales de lo que quisiéramos creer. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rafael Torres, capitán del Ejército Mexicano, con 18 años de servicio. El relato que voy a compartir sucedió hace unos años, durante unas maniobras de entrenamiento en las selvas de los Tuxtlas, en Veracruz. Esa región es conocida por sus lagunas y volcanes, pero también por sus historias de brujería que muchos toman a broma, hasta que les toca vivir algo. Nuestro pelotón estaba acampado cerca de una localidad llamada Dos Águilas, no muy lejos del famoso lago de Catemaco, tierra de curanderos, y según dicen, brujos. Era finales de invierno. Las noches eran templadas, pero con una neblina espesa que se arrastraba entre los árboles. El sitio donde montamos nuestro campamento era un claro rodeado de selva alta, con un suelo negro volcánico y piedras musgosas. Durante el día realizábamos prácticas de navegación terrestre y ejercicios, y por la noche nos repartíamos guardias. La noche de los hechos, yo estaba de oficial de cargo, despierto revisando unas coordenadas junto al sargento Luna, mientras la mayoría de la tropa dormía en las casas de campaña.
Debían ser alrededor de las 2 de la madrugada, cuando notamos algo extraño. El viento, que solía hacer susurrar las hojas sin parar, se había calmado por completo. La niebla se había hecho más densa, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Entonces llegó a nuestros oídos un sonido lejano. Parecía un canto. Intercambié una mirada con el sargento. Afinamos el oído. Sí, era como un murmullo rítmico, palabras cantadas con cadencia, pero no entendíamos el idioma. No era español, desde luego. Provenía de la espesura hacia el sureste de nuestra posición, cerro arriba. Nos preguntamos si sería algún ritual religioso de la gente local, pero a esas horas era muy raro. Desperté a 2 soldados, Beltrán y Quirós, para que nos acompañaran a investigar. Pensamos que podía tratarse incluso de alguna reunión de delincuentes o alguna ceremonia de narcos, uno nunca sabe. Dejamos al resto en guardia y partimos los 4, armados pero tratando de no hacer ruido. Con cada paso, la sensación de intranquilidad crecía. El bosque parecía mirar con 1000 ojos ocultos. Notamos que ni grillos ni ranas cantaban ya, como si toda la fauna se hubiese puesto en guardia. Apenas el viento movía las copas de los árboles, y por momentos, todo quedaba en un silencio inquietante, roto solo por el murmullo ocasional del ganado. Un par de luciérnagas brillaron y se desvanecieron entre los matorrales, añadiendo al ambiente un cariz más surreal, mientras seguíamos ascendiendo. Conforme avanzábamos en dirección al sonido, el canto se hacía más claro. Era una melodía monótona, cantada por voces agudas, de mujeres por lo que alcanzábamos a discernir. Subimos por una vereda angosta en la ladera, entre árboles retorcidos y enormes helechos. La luna estaba oculta tras la niebla, así que dependíamos de nuestras linternas, que manteníamos parcialmente cubiertas para no delatarnos. A unos 300 metros del campamento, llegamos a un punto donde la vegetación se aclaraba un poco. El canto era ya muy evidente, y venía de un punto luminoso más adelante. Apagamos las linternas y nos acercamos sigilosamente, agazapados tras unos troncos caídos. Lo que vimos a continuación aún me hace cuestionar mis sentidos. En un pequeño claro natural, iluminado por la luz anaranjada de una fogata, había un grupo de figuras. Eran al menos 5 mujeres, de distintas edades a juzgar por sus siluetas. Iban vestidas con ropas oscuras y largas, como túnicas o vestidos antiguos. Estaban de pie formando un semicírculo alrededor del fuego. Cantaban algo en un idioma desconocido, quizá náhuatl u otra lengua antigua, o tal vez algún latín distorsionado, no sabría decir. El aire olía extraño incluso desde nuestra posición, una mezcla de hierbas quemadas y algo fétido, como pelo chamuscado. En el centro del semicírculo, frente al fuego, había un objeto elevado sobre una especie de altar improvisado con piedras. Al enfocarnos un poco más, vimos que era un animal, el cuerpo inerte de una cabra negra, abierta en canal. La sangre goteaba fresca sobre un cuenco. Tuve que contener una exclamación de sobresalto al entender que estábamos presenciando algún tipo de ritual de sacrificio. Beltrán a mi lado hizo una mueca de asco y terror. Le hice seña de que mantuviera la calma. Las mujeres seguían con su cántico hipnótico, moviéndose rítmicamente. Una de ellas, la más alta, alzó los brazos al cielo sosteniendo algo que brilló con el reflejo del fuego. Parecía un cuchillo o una daga ceremonial, todavía manchada de rojo. Pronunció unas palabras más fuerte, casi gritando un conjuro, y las demás respondieron al unísono. El sargento Luna me miró, esperando órdenes. Era una escena sacada de pesadillas. Aquellas mujeres parecían en trance, ajenas al mundo, entregadas a una fuerza oscura. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Teníamos la ventaja de la sorpresa, pero algo me detenía. Tal vez el miedo a lo desconocido. Tal vez un instinto que nos decía que interrumpir aquello podía ser peligroso. Nos quedamos mirando unos segundos que se hicieron larguísimos, intentando decidir qué hacer mientras el cántico y el crepitar del fuego dominaban la noche. Decidí encender mi lámpara y salir, más que nada para hacerles saber que había militares presentes y quizá disuadir cualquier locura mayor. Nos levantamos de nuestro escondite y apunté mi arma al aire disparando una ráfaga corta de advertencia, mientras encendía la linterna de cabeza, enfocándola hacia el claro. «¡Alto ahí! ¿Qué está pasando aquí?», grité con voz firme. El efecto fue inmediato pero no el esperado. Las 5 figuras se voltearon hacia nosotros de golpe, quedando iluminadas parcialmente. Recuerdo sus rostros pálidos y ojos hundidos, llenos de furia al ser interrumpidas. Una de las mujeres ancianas lanzó un alarido espeluznante, como el de un ave, tan agudo que nos taladró los oídos. Las demás empezaron a balbucear o gritar palabras ininteligibles, ya sin el tono cantarín sino con rabia.
Somos militares. Tranquilas, alcancé a decir, pero mi voz se quebró cuando vi lo siguiente. La mujer alta del centro nos fijó la mirada, y juró que sus ojos brillaron rojos reflejando el fuego. Alzó su brazo y nos apuntó con el dedo, murmurando algo. Sentí un mareo repentino y el aire pareció arremolinarse a nuestro alrededor. Una de las brujas comenzó a reír con una voz chillona y antinatural, echando la cabeza hacia atrás. Vi cómo sus manos huesudas se crispaban en garras. Otra, la anciana, murmuraba frenética con la mirada clavada en nosotros. Alrededor, las sombras parecieron cobrar vida, moviéndose aunque las mujeres no se movieran de sitio. De la nada, una ráfaga de viento helado barrió el claro, apagando casi por completo la fogata, y nuestras linternas parpadearon. En la penumbra resultante, distinguimos cómo aquellas mujeres cambiaban. Dos de ellas, encorvándose, comenzaron a emitir risas cacareantes, mientras sus cuerpos parecían deformarse bajo las ropas. Una se lanzó al aire con un salto imposible, y en su lugar vimos revolotear un ave enorme, un tecolote gris de ojos brillantes, que salió disparado hacia los árboles. Otra simplemente desapareció detrás de una cortina de humo que brotó del suelo. El pánico se apoderó de nosotros. Beltrán gritó, ¿qué son? Retrocediendo un paso. Sentí que Luna me agarraba del hombro para jalarme. «Mi capitán, vámonos», exclamó con voz ronca. Las tres figuras restantes seguían ahí. Una de las brujas, de cabello enmarañado, tomó algo del altar. Parecía un puñado de ceniza ardiente y lo arrojó en nuestra dirección. La ceniza se dispersó en el viento, y de pronto mi rostro y brazos ardieron con un escozor terrible, como si diminutas brasas me quemaran la piel. Sentí como si cientos de agujas al rojo vivo me picaran la piel. El dolor me nubló la vista por un instante. Solté un grito involuntario, llevándome la mano a la cara. Escuché a Luna maldecir mientras nos rodeaba un olor sulfuroso y acre, haciéndonos toser. Las figuras aprovecharon nuestra confusión. Quirós abrió fuego entonces, disparando un par de tiros hacia el aire por encima de sus cabezas, quizás más por terror que con intención de herir. Cuando recuperé la vista entre lágrimas, las figuras ya no estaban donde antes. Solo vi la silueta de una lechuza enorme, negra, posada en la rama de un árbol seco, mirándonos con sus ojos amarillos penetrantes. Emitió un silbido largo, casi humano, y emprendió vuelo perdiéndose en la noche. En el suelo, la fogata agonizante apenas alumbraba el altar sanguinolento y la cabra sacrificada. «Retirada», ordené, todavía aturdido y con la cara y manos ardiendo por las quemaduras leves. Entre los cuatro dimos media vuelta y corrimos ladera abajo por la vereda. Detrás nuestro escuchamos risotadas estridentes que rebotaban entre los árboles, como si las sombras mismas se burlaran. Nunca olvidaré esa carrera desesperada de vuelta al campamento, tropezando con raíces y sintiendo en la nuca la mirada de algo que quizás nos seguía entre la maleza. Beltrán sollozaba bajo su aliento mientras corría, y Luna no dejaba de persignarse una y otra vez. Al llegar a nuestro perímetro, despertamos a todos con gritos. Entre apuntes nerviosos de armas hacia la oscuridad, tomamos refugio esperando un posible ataque, pero nada nos siguió. Solo la noche quieta y la niebla acompañándonos, como si nada hubiera pasado. Más tarde, con más calma pero aún conmocionados, revisaron mis heridas. Tenía decenas de pequeñas quemaduras superficiales en la cara y brazos, como si me hubiera salpicado aceite hirviendo. A Beltrán le costaba hablar, se le trababan las palabras. Quirós vomitó del susto cuando por fin se sintió a salvo. El sargento Luna mantenía la mirada perdida, murmurando rezos. Nos quedamos toda la noche en vela, agrupados, con las armas cargadas apuntando hacia la oscuridad, esperando cualquier señal de retorno de aquellas entidades. Pero la selva permaneció en silencio, como si nada fuera fuera de lo común. Poco a poco, algunos compañeros que no habían estado presentes, nos sacaban preguntas, pero la verdad es que ni nosotros sabíamos cómo explicar lo ocurrido. Al clarear el día, la selva pareció volver a la normalidad con sus cantos de aves, pero nosotros sabíamos que algo profundo había ocurrido en esas horas oscuras. No reportamos el incidente en detalle al comando. Apenas mencioné haber encontrado indicios de prácticas ilegales y posible crueldad animal, cosa que se comunicó a autoridades locales. Pero entre nosotros sabíamos que lo que vimos iba más allá. Los lugareños evitaron hablar del tema cuando intentamos averiguar. Solo un viejo que vendía leña nos dijo, casi escupiendo las palabras, que mejor nos fuéramos de ahí, que en esos cerros vuelan las brujas, en las noches sin viento. Esa frase se me quedó grabada, vuelan las brujas, porque lo vi con mis propios ojos. Los días siguientes,
Cualquier ulular de búho en la distancia nos hacía tensarnos, con el recuerdo fresco de aquel tecolote gigantesco desapareciendo en la noche. Admito que durante un tiempo sufrí pesadillas. Revivía esa risa aguda y despertaba sudando, creyendo ver figuras de negro a los pies de mi litera. Uno nunca espera que estas cosas lo afecten tanto, pero nos dimos cuenta de que psicológicamente nos marcó. Otro lugareño, un policía retirado, nos confesó que él y sus colegas habían recibido varias denuncias de luces extrañas en el cerro y animales sacrificados, pero que preferían no acercarse, pues muchos le temían a esa cumbre de las brujas. Sus palabras solo corroboraron que lo vivido no fue alucinación nuestra. Desde entonces, en cada patrullaje nocturno por alguna zona remota, no puedo evitar estar alerta no solo a enemigos tangibles, sino también a lo que pueda estar acechando en las copas de los árboles o rondando las fogatas ajenas. A mis colegas militares les dejo esta advertencia sincera. En nuestra carrera juramos enfrentar cualquier peligro para proteger a la población. Pero si alguna vez, en lo profundo de la selva o la sierra, se topan con algo que se asemeja a las leyendas de brujería, piénsenlo 2 veces antes de intervenir sin refuerzos. No subestimen esas reuniones nocturnas, ni crean que son solo teatro de supersticiosos. Puede que se enfrenten a cosas que desafían la lógica y ponen a prueba el valor de cualquiera. Y ante eso, la mejor arma puede ser el respeto y la prudencia. A veces es preferible retirarse y dejar que lo sobrenatural siga su curso, porque hay batallas de las que es mejor no formar parte. ¿Qué tal? Soy el teniente coronel Mario Álvarez. Llevo 25 años en el ejército mexicano. A lo largo de mi carrera he visto muchas cosas, pero una experiencia en particular, ocurrida hace unos años en la selva de Tabasco, me demostró que hay fuerzas en juego que escapan a la lógica militar. Nos encontrábamos en una misión de apoyo a la construcción de un pequeño destacamento cerca de la ribera del río Usumacinta, en un área selvática y pantanosa del oriente de Tabasco. Era pleno verano, un calor sofocante y húmedo que te hacía sudar incluso de noche. El ambiente zumbaba con insectos y el aroma dulzón de la vegetación putrefacta típica de los pantanos. Durante la obra de nivelación del terreno para el campamento, dimos con algo inesperado: los restos de una estructura antigua, posiblemente prehispánica, escondida bajo la maleza y la tierra. La zona era pantanosa, con ceibas y palmas emergiendo del agua turbia. Bandadas de mosquitos zumbaban en nubes constantes, y cualquier corte en la piel ardía por el sudor salobre. Durante el día, el sonido de las chicharras era ensordecedor, y de noche los sapos y ranas hacían un coro profundo. Incluso los veteranos del equipo se sentían agobiados por la naturaleza opresiva del lugar. No era raro. Toda esa región está salpicada de ruinas mayas menores, muchas sin catalogar. Ordené que se detuvieran las máquinas y exploramos un poco a pie. Descubrimos un pequeño montículo de piedras labradas, y en su interior, una especie de cámara o cueva baja. Parecía un antiguo altar o tumba. Los soldados murmuraban con emoción contenida. No todos los días se topa uno con ruinas milenarias mientras construye un cuartel. Aunque estábamos cansados por la jornada, esa intriga nos reanimó. Como militares, no somos arqueólogos, pero sabíamos que debíamos respetar el hallazgo y reportarlo. Aún así, la curiosidad nos ganó un poco, y entramos un par de metros arrastrándonos con linternas para echar un vistazo. Dentro olía a humedad añeja e guano de murciélago. En la penumbra, distinguimos algunas vasijas rotas y ofrendas deterioradas por el tiempo. Mi cabo de ingenieros, Ruiz, halló entre escombros algo que brilló con la luz. Era una pequeña figurilla tallada en piedra verde, tal vez jade, representando a una deidad o un animal estilizado. Tenía los ojos incrustados con conchas nacaradas que reflejaban la luz de forma inquietante. La figura representaba algo parecido a un pequeño ídolo humanoide, o tal vez un mono estilizado. Su tacto era frío y sorprendentemente suave, pulido por manos ancestrales. Al sostenerla, Ruiz me comentó que sentía un cosquilleo en los dedos, como cuando uno toca una fuente de estática. Pensé que era su gestión. Ruiz, maravillado, la sacó al exterior para mostrármela. Recuerdo que le dije: «Guárdala y ten cuidado, la entregaremos al Instituto de Antropología cuando vengan». Él asintió, pero no pude evitar notar una extraña emoción en su semblante, como si estuviera encantado con el objeto. Era comprensible cierto entusiasmo por encontrar un tesoro así en medio de nuestra labor, pero hubo algo en su mirada que me hizo sentir un leve escalofrío, un destello de obsesión tal vez. Continuamos con nuestras tareas.
apartando la zona del hallazgo para protección. Esa noche, acampamos cerca, esperando la llegada de las autoridades correspondientes al día siguiente. La temperatura no bajó de 30 grados ni de madrugada. El aire estaba pesado y denso. Algunos compañeros bromeaban con que ni los fantasmas aguantaban ese bochorno. Sin embargo, cerca de la medianoche comenzaron las rarezas. Estaba yo revisando unos planos en mi tienda cuando escuché un ruido seco, como de algo golpeando el suelo repetidamente. Salí con mi linterna pensando que quizás alguna rama había caído o que algún animal se coló en el campamento. El panorama era sofocante. La niebla baja se mezclaba con el humo de las fogatas apagadas y las siluetas de las tiendas se dibujaban difusas. Seguí el sonido hasta el extremo del claro. Ahí encontré al cabo Ruiz de rodillas, cavando frenéticamente en la tierra con sus manos desnudas. A un lado suyo estaba su pala tirada. Parecía como en trance. No reaccionó cuando le iluminé la cara, ni cuando le llamé por su nombre. Tenía la mirada perdida, fija en la tierra, y musitaba algo incomprensible, como un susurro en otro idioma. «Ruiz, ¿qué haces, hombre?», le espeté mientras me acercaba, y le ponía una mano en el hombro. Él se detuvo en seco, y lentamente volteó la cara hacia mí. Jamás olvidaré su expresión. Sus pupilas estaban casi ocultas, moviéndose erráticas, y su piel, a pesar del calor, se veía lívida, con gotas de sudor frío. Tenía la respiración agitada y un hilo de baba le escurría por la comisura de los labios. Abrió la boca como queriendo hablar, pero de su garganta solo salió un quejido profundo, que no parecía humano, casi un lamento. Luego esbozó una sonrisa extraña, forzada, y en un susurro gutural, me dijo algo que me heló. «No debieron perturbar mi sueño». Lo dijo con una voz que no era la suya. Era más grave, con una entonación antigua, como si otra persona hablara a través de él. Un temblor me recorrió entero. Sentí que aquello escapaba totalmente a mi control. Llamé a gritos al sargento Peña y a otros 2 soldados que hacían guardia. Acudieron corriendo. Ruiz seguía mirándome con esa mueca aberrante. De pronto, tomó la pala del suelo y se puso en pie de un salto, adoptando una postura casi agresiva. «Ruiz, tranquilo», le dije levantando las manos en son de paz. Él negó con la cabeza muy rápido. Sus dientes castañeteaban. «No es suyo, no es suyo», murmuraba una y otra vez. El sargento Peña se acercó lentamente por el flanco, tratando de razonar con él. Ruiz de improviso lanzó un alarido y arremetió con la pala en alto. Tuvimos que sujetarlo entre los 4. Fue una pelea cuerpo a cuerpo breve pero intensa. Ruiz tenía una fuerza descomunal inesperada, se debatía y gritaba con palabras mezcladas en español y otra lengua que no comprendíamos. Confieso que por un instante sentí verdadero pánico. Ver a uno de mis hombres con la fuerza y ferocidad de alguien poseído me descolocó. Ruiz emitía gruñidos salvajes mientras pataleaba, y sus ojos en blanco brillaban bajo la luz de la linterna caída en el suelo. Logramos desarmarlo y tumbarlo al suelo, inmovilizándolo como pudimos. Recuerdo que yo le sostenía las piernas mientras otro apretaba sus hombros contra la tierra. Su cara estaba vuelta hacia el cielo, los ojos en blanco reflejando la luna difusa. De pronto empezó a entonar ese mismo canto extraño que escuché antes en sus susurros. Un susurro rítmico, que parecía náhuatl o chol, tal vez maya, no lo sé, pero se me erizó la piel al oírlo. Era una letanía repetitiva y angustiante. «¿Qué demonios le pasa?», exclamó Peña con voz entrecortada, tratando de mantener firmes los brazos del cabo que se retorcían con fuerza inusitada. No supe qué responder. Lo primero que pensé fue en la figurilla de Jade. Corrí hacia la tienda de Ruiz, revolviendo entre sus cosas. Ahí estaba, envuelta toscamente en un pañuelo manchado de tierra. La saqué, y noté que estaba tibia al tacto, como si hubiera estado bajo el sol, lo cual no tenía sentido en plena medianoche. Además, tenía una grieta que no le vi antes, cruzándole el rostro tallado. Con la estatuilla en mano volví a donde Ruiz forcejeaba ya con menos ímpetu, como agotándose. Sus ojos se clavaron inmediatamente en la figurilla. «Devuélvela», gimió con su voz normal mezclada con aquel tono extraño. «Devuelve a casa», balbuceó antes de caer en un sollozo ronco. Decidí actuar siguiendo mi intuición. Tomé la figurilla, y acompañado por Peña y los otros, nos internamos cuidadosamente en la selva unos metros hacia la estructura donde la encontramos. Mientras corríamos hacia la ruina, noté que los ruidos nocturnos se habían apagado por completo. Ni grillos, ni ranas, ni el chapoteo lejano de algún pez. Solo escuchábamos nuestra respiración agitada
y el crujir de la maleza bajo nuestras botas. Al llegar, sentí una presión en los oídos, como cuando uno desciende de altitud, y un silencio pesado nos envolvía. Finalmente llegamos frente al hueco oscuro de la antigua cámara. Con un poco de aprensión, deposité la figurilla en el umbral de la abertura, entre raíces y piedras húmedas. «Ahí está, no queremos nada tuyo», dije en voz alta, sintiéndome un poco ridículo pero a la vez serio, como si le hablara a alguien invisible. En ese momento, un viento fresco se levantó de la nada, susurrando entre las ramas. Un escalofrío nos recorrió. Pareció incluso resonar un suspiro largo en la cámara oscura, aunque pudo ser el viento mismo jugando con nuestra mente. Permanecimos allí unos segundos, indecisos, hasta que el sargento Peña susurró. «Creo que ya nos escucharon». No aclaró quiénes, pero todos entendimos. Nos miramos entre todos con desconcierto. Uno de los soldados se persignó. Regresamos apresuradamente al claro. Para nuestra sorpresa, encontramos a Ruiz sentado en el suelo, llorando silenciosamente con el rostro entre las manos. Ya no estaba agresivo. Al vernos llegar, nos preguntó en tono débil qué había pasado, como si despertara de un sueño confuso. No recordaba casi nada de lo ocurrido. Solo decía que había tenido una pesadilla horrible, en la que alguien gritaba dentro de su cabeza. Lo llevamos a la enfermería improvisada y le dimos agua. Tenía algunas heridas leves por la refriega, y las uñas llenas de tierra. Mientras lo atendíamos, noté que su semblante volvía poco a poco a la normalidad, aunque se veía exhausto. El médico de la unidad llegó a decir que podía haber sufrido un brote psicótico momentáneo, quizás por agotamiento y calor. Esa fue la explicación oficial con la que nos quedamos de cara al informe. Pero los que estuvimos esa noche allí, sabemos que hubo algo más. Esa madrugada ninguno pegó ojo. Nos sentamos alrededor de Ruiz, vigilándolo con aprensión pero también cuidando de él. Algunos rezaron en silencio. Yo repasaba mentalmente cada decisión, cuestionando si debimos haber acordonado el área sin tocar nada desde un principio. Al clarear el día, la selva pareció volver a la normalidad con sus cantos de aves, pero nosotros sabíamos que algo profundo había ocurrido en esas horas oscuras. Al día siguiente, bien temprano, llegaron unos arqueólogos locales a quienes entregamos el sitio y sus hallazgos. Nos contaron que probablemente se trataba de un sitio de enterramiento de un sacerdote, y que esa figurilla podía ser un símbolo sagrado, tal vez el corazón de la tumba ofrendado a algún dios. Uno de ellos comentó: «Parece que hubo aquí una figurilla de jade. Miren este hueco vacío entre las ofrendas. Probablemente se la llevaron los saqueadores hace tiempo». Peña y yo intercambiamos miradas. La figurilla ya no estaba donde la dejé la noche anterior. Es posible que se hubiera deslizado más adentro en la oscuridad, o tal vez... nunca sabremos. El cabo Ruiz se recuperó pronto físicamente, pero le costó superar el susto. Admitió en confianza que desde que tomó la figurilla sintió una presencia observándolo, y que esa noche soñó que un hombre antiguo, pintado de azul y rojo, le exigía devolver su corazón verde al templo. Afortunadamente, tras unas semanas, Ruiz volvió a ser el de siempre, aunque más callado, y jamás volvió a tocar nada extraño en operativos posteriores. De esa vivencia aprendí que hay lugares y objetos que merecen nuestro respeto profundo. No sabemos qué fuerzas puedan despertar si los perturbamos. Como soldados, a veces llegamos con la idea de dominar cualquier terreno o situación, pero la verdad es que hay cosas en las selvas, espíritus, recuerdos, energías, llámenles como quieran, que no se rigen por nuestras reglas. A mis compañeros de uniforme les dejo esta advertencia final. Si en alguna misión encuentran reliquias o sitios sagrados, traten esos hallazgos con humildad y cautela. No tomen nada que no les pertenezca, por inocente que parezca, porque podría ocurrir que algo antiguo despierte y reclame lo suyo, y les aseguro que enfrentarse a lo desconocido dentro de uno de nuestros propios hombres fue de las situaciones más aterradoras que he vivido. En la selva, a veces el enemigo no porta fusil, a veces descansa bajo tierra esperando que lo dejen en paz.